suyo, secretario Rubio. No es fácil el luchar contra las drogas y el narcotráfico en nuestras calles y velar por la seguridad del país. Gracias por traer a Nicolás Maduro para que responda por sus múltiples crímenes contra el pueblo estadounidense. Quiero reiterar un punto que he hecho varias veces en el Senado. Las acciones del presidente Trump contra el narcoterrorismo y la captura de Maduro le han dado más seguridad a Estados Unidos. Todos los estadounidenses deberían agradecerle a Donald Trump y a Marco Rubio por lo que han hecho. Hay muchos estadounidenses hoy en día que no estarían vivos de no haber sido por su compromiso y su dedicación a frenar la llegada de drogas a nuestro país. Las acciones en Venezuela fueron limitadas, puntuales, y el objetivo era proteger a intereses y ciudadanos estadounidenses. Esta es la definición de la autoridad que tiene el presidente bajo el artículo 2 como comandante en jefe y plenamente se condicen con los esfuerzos de otros presidentes y acciones y medidas que han tomado para proteger al pueblo estadounidense de amenazas en nuestro hemisferio. De hecho, el presidente Bush autorizó una acción similar, pero más amplia, para arrestar y traer a Manuel Noriega de Panamá a Estados Unidos para procesarlo por cargos vinculados con drogas. En ese caso, el presidente Trump envió a Panamá a más de 9.000 soldados por más de un mes. En ese momento, todos los líderes del Senado, incluyendo los demócratas, elogiaron esa medida. A diferencia de Panamá, el presidente Trump autorizó una operación militar mucho más limitada, con solo unos 200 efectivos en el país por un par de horas. Y el enfrentamiento armado duró menos de 27 minutos, sin bajas de nuestro lado, bajas significativas de la contraparte. Fue una operación puntual y exitosa. Cuando hay malhechores trayendo drogas a Estados Unidos, drogas que afectan a nuestros niños, a nuestro país y desestabilizan nuestro hemisferio, entonces esas personas tienen que responder por sus acciones y eso es lo que se está haciendo ahora. Maduro no era reconocido como el líder legítimo de Venezuela por el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni por la mayoría de la comunidad internacional. Es un servicio al mundo que este líder legítimo ya no esté en el poder. Ahora Estados Unidos tiene una enorme oportunidad en Venezuela. Debido a la complejidad de esta operación, ha habido alguna confusión respecto a cómo se va a llevar a cabo. Me impresiona la forma en que usted, secretario Rubio, me explicó este plan desde el comienzo. Es claro y es viable. Los recursos naturales de Venezuela con frecuencia se han utilizado para aupar las economías de adversarios como China. Las acciones del presidente Trump han cortado efectivamente ese suministro, dándole a Estados Unidos una enorme ventaja. Después de prolongadas actuaciones en el Oriente Medio, muchos estadounidenses le temen las guerras interminables. Sé que este gobierno está enfocado en evitar esas experiencias. Con Nicolás Maduro fuera del poder, Estados Unidos tiene la oportunidad de proteger mejor a Estados Unidos, dándole estabilidad a Venezuela. El país tiene una historia de democracia, capitalismo y respeto a los derechos humanos. Solo bajo las últimas dos dictaduras esos atributos se vieron erosionados. El pueblo de Venezuela no es extraño a estos conceptos y quiere recuperarlos. Tienen que agradecerle a usted y al presidente Trump por darles otra oportunidad. Todos esperamos que el pueblo de Venezuela pronto pueda tener elecciones libres y justas para determinar su liderazgo. Eso va a requerir supervisión de Estados Unidos y de la comunidad internacional para que las elecciones realmente sean libres y justas. A diferencia de los comicios más recientes. Secretario Rubio, gracias por haber venido. Estoy ansioso por una conversación productiva y con esto le cedo la palabra al líder de la minoría. Senadora, bienvenido, secretario Rubio, gracias por estar aquí. Ciertamente concuerdo con el presidente en cuanto a sus comentarios concernientes a Nicolás Maduro. Era malo para Venezuela, para la región y para los Estados Unidos. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si la operación para arrestarlo valió la pena. Y comparto la admiración del presidente de la Comisión por la operación militar que lo capturó. Pero el bloqueo naval a Venezuela y el ataque le ha costado a los contribuyentes cientos de millones de dólares. Se calcula que hasta $1.000 millones.
Pero el régimen de Maduro esencialmente sigue en el poder. La misma gente sigue manejando el país. La vicepresidenta de Maduro, ahora presidenta interina, no ha tomado medidas para disminuir la influencia considerable de Irán, Rusia o China en Venezuela. Una de las razones que se han dado para la misión, su cooperación parece táctica y provisional y no es un cambio real en la alineación de Venezuela. En el proceso hemos cambiado un dictador por otro. Así que no sorprende que muchos de mis electores se pregunten por qué el presidente está dedicando tanto tiempo a Venezuela en lugar del costo de la vida y las necesidades internas del país. Lamentablemente, creo que este ha sido un patrón del Ejecutivo, perder de vista lo que promueve los intereses de Estados Unidos y darle resultados al pueblo estadounidense. Veamos la eliminación de personal y departamentos cruciales para nuestra seguridad nacional. Estas son herramientas costo efectivas como la voz de los Estados Unidos de América para promover los intereses globales de Estados Unidos. Y usted apoyó muchos de estos programas cuando estaba de este lado. El Ejecutivo dice que estos recortes son para ahorrar dinero, pero el gasto federal se incrementó en 4% el año pasado. Estamos gastando más. Como resultado, nuestros adversarios como China están ampliando su influencia y hay amplia convergencia bipartita en el Congreso que China es el mayor reto estratégico de nuestros tiempos. El presidente mismo lo ha dicho. Pero estamos recortando asistencia internacional, instrumentos diplomáticos, estamos dejando embajadas sin liderazgo, estamos cerrando programas contra la desinformación. Y quisiera destacar que esta es una gráfica del mundo. Estos son los países donde China tiene embajadores. Todos los rojos, esos son los que tienen representación de China. Lugares donde tienen diplomáticos, excepto China, que está en azul, no necesitan diplomáticos allí. Este mapa es donde nosotros tenemos diplomáticos. Pueden ver el rojo y ven todos los espacios en blanco donde no tenemos embajadores en posición. De hecho, le estamos dando a China algunos de nuestros semiconductores más avanzados y después de un año de aranceles que debían hacernos más fuertes, China registró el mayor superávit comercial de su historia y las familias estadounidenses están pagando más en momentos en que los precios ya eran altos. Desde que comenzó la campaña arancelaria en 2025, la manufactura en Estados Unidos ha caído en empleos en hasta 70,000 empleos. Esa es una tendencia que socava las promesas de que los aranceles traerían de vuelta empleos en el sector de manufactura. Y en lugar de contrarrestar la influencia de China, estamos empujando a nuestros aliados a sus brazos. Vean el caso de Canadá, cuyos negocios con New Hampshire eran cruciales. Recientemente llegaron a un acuerdo comercial con China porque ya no consideran a Estados Unidos como un socio confiable. El espantar a nuestros aliados de esta manera no es competencia estratégica, es un desarme unilateral. Vemos lo mismo, una diferencia entre la retórica y la realidad, en la forma en que este gobierno está lidiando con otros regímenes autoritarios. Cuando Irán está arremetiendo contra las manifestaciones, Estados Unidos está llegando a acuerdos para repatriar a iraníes, gente que enfrenta interrogatorios y persecución por parte de las fuerzas iraníes de seguridad. Pero el presidente Trump le dijo al pueblo iraní que la ayuda estaba en camino. Pero Estados Unidos básicamente se ha hecho a un lado mientras la situación se ha deteriorado. Los estadounidenses tienen razón al pensar que el gobierno de Trump es más estricto con nuestros aliados que con nuestros adversarios. Yo acabo de regresar de Dinamarca, donde me reuní con líderes de Dinamarca y Groenlandia. El senador Kunz también estuvo en ese viaje. Lo que escuché es que las amenazas del presidente Trump de tomar a Groenlandia ha estremecido la confianza en Estados Unidos. Y esto de un aliado que fue el primero en reconocer a los Estados Unidos de América, que ha luchado junto a nosotros en ambas guerras mundiales en Afganistán. Y escuché de una mujer danesa cuyo hijo tiene doble nacionalidad y se acerca a la edad del servicio militar y teme que un día su hijo se vea obligado a decidir entre dos países a los que ama.
Eso hubiera sido impensable hace 2 años, o hace 10 años, o hace 50 años. No hay un objetivo estratégico en Groenlandia que no se pueda lograr mediante cooperación. Lo único que se ha logrado con estas amenazas es socavar la confianza en los Estados Unidos. Esa confianza es la base de nuestras alianzas. Y en momentos en que Rusia está librando la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, deberíamos estar fortaleciendo la unidad con nuestros aliados y en lugar de eso lo estamos socavando. Nuestros aliados europeos temen a un conflicto abierto con Estados Unidos. Los aliados canadienses están volcándose hacia China en lugar de Estados Unidos y la amenaza de aranceles y de aumentos de precios hacen imposible la inversión en Estados Unidos. Eso está siempre presente. Así que de Venezuela a Europa, Estados Unidos está gastando más, arriesgando más y logrando menos. Eso no proyecta fortaleza. Eso le da a nuestros adversarios exactamente lo que quieren. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Shaheen. Vamos a escuchar al secretario Rubio. Después de eso tendremos una ronda de espacios de 5 minutos para preguntas. Secretario Rubio, bienvenido a la comisión. Podemos escucharlo. Gracias, se lo agradezco. Voy a ser breve para darle más tiempo para las preguntas. Yo presenté una declaración escrita, pero no voy a usar esto. Le voy a hablar por unos minutos. Suspend. You know the drill. Off to jail. That's a 1-year ban from the committee. Anyone who is a persistent violator. Cualquiera que viole las normas será proscrito durante 3 años. No sé si este individuo cae en esa categoría. Espero que después de 3 años se encuentre un empleo más productivo. Secretario Rubio, tenemos 2 audiencias por semana. Usted parece tener más seguidores que la mayoría de nuestros testigos. There'll be a couple more, so thank you for stopping the clock. I appreciate it. Ahora más, pero se lo agradezco. And I know there's a lot of other topics you're going to ask me about, so we can talk about those. Me adelanté a los temas de los que me querían hablar, Senator Shaheen just incluyendo lo que mencionaba la senadora Shaheen, pero hablemos de Venezuela en particular. I think we can talk, if you want, I'm sure Creo your question que about what happened before and what ciertamente sus preguntas serán sobre lo que ocurrió antes y lo que llevó a la operación. Quiero enfocarme en lo que está ocurriendo ahora y de aquí en más, porque me van a preguntar sobre lo anterior. ¿Cuál es nuestra meta? En nuestro hemisferio tenemos un régimen operated by an indicted operado por un narcotraficante causado que se convirtió en la base de operación de todos nuestros enemigos en el mundo prácticamente. Para Irán era su principal punto de operación en el hemisferio occidental. Para Rusia, su primera base de operación junto con Cuba y Nicaragua era Venezuela. Y en el caso de China, China estaba recibiendo petróleo a $20, con un descuento de $20 por barril. Y ni siquiera estaban pagando, esto se estaba amortizando contra la deuda. Esto se hizo en un intercambio con un descuento de $20 por barril en algunos casos. Así que básicamente allí tenían a 3 de nuestros principales adversarios en el mundo operando en nuestro hemisferio. También era un lugar donde había un régimen narcotraficante cooperando activamente con la FARC, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes utilizando su territorio. Era un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos, no al otro lado del mundo o en otro continente, sino en el hemisferio donde todos vivimos. Y esto tenía un impacto enorme en nosotros, en Colombia y en la cuenca del Caribe y en otros lugares. Era una situación intolerable que tenía que ser encarada, y fue encarada. La pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? Como le he dicho antes, en conversaciones privadas, teníamos 3 objetivos. Voy a ir de atrás para adelante, porque el objetivo último es que queremos una transición donde podemos trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada, donde esté representada toda la sociedad y haya elecciones libres y justas. Se pueden realizar elecciones en cualquier momento, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de oposición en forma rutinaria son neutralizados o excluidos de las boletas, eso no es libre y justo. Eso es lo que queremos, una Venezuela libre, próspera y justa. Esto no se va a lograr en 3 semanas, va a tomar tiempo. Así que el objetivo número 1 era estabilidad. Después de la captura de Maduro, la preocupación sobre qué va a ocurrir en Venezuela, se va a desatar una guerra civil. Había millones de personas cruzando hacia Colombia. Todo eso se evitó. Y una de las principales formas de evitarlo fue establecer
una relación honesta, directa y respetuosa con la gente que en este momento controla los elementos de la nación, el aparato del gobierno y las Fuerzas Armadas. Y una herramienta a nuestra disposición es el hecho que tenemos sanciones petroleras. Tenemos petróleo sancionado que no puede salir de Venezuela debido a la cuarentena. Así que llegamos a un acuerdo, y el acuerdo es el siguiente. De ese petróleo vamos a permitir que salga hacia los mercados, que se venda a precio de mercado, no al descuento que tenía China. A cambio de eso, los fondos serán depositados en una cuenta donde tendremos capacidad de supervisión, y el dinero se va a utilizar para el beneficio del pueblo estadounidense. ¿Por qué era importante? Venezuela estaba agotando su capacidad de almacenamiento. Tenían petróleo que producían, pero no tenían dónde colocarlo y se enfrentaban a una crisis fiscal. Necesitaban fondos en lo inmediato para los trabajadores sanitarios, la policía y las operaciones del gobierno. Así que pudimos crear un mecanismo temporal, a corto plazo, mediante el cual las necesidades del pueblo de Venezuela se pueden atender a través de un proceso que hemos creado, donde todos los meses se presenta un presupuesto. Estos son los fondos que necesitamos. Les decimos de entrada para que no pueden usar el dinero, y han cooperado en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una cantidad sustancial de esos fondos para adquirir medicamentos y equipo directamente de los Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que necesitan es el petróleo solvente, que se mezcla con el petróleo pesado para poderlo manejar. Ellos recibían la mayor parte de Rusia, ahora lo reciben de Estados Unidos. Así que estamos usando ese mecanismo provisional para facilitar el proceso y asegurar que las ganancias que se están obteniendo bajo las licencias para la venta del petróleo sancionado beneficien al pueblo de Venezuela y no para sustentar el sistema del pasado. Segundo, un periodo de recuperación, y esa es la fase donde se quiere ver una industria petrolera normalizada. Nosotros tenemos mucho petróleo, hay mucho petróleo en el mundo. Canadá produce petróleo pesado, así que en ese sentido el petróleo de Venezuela no es único, aunque tiene las reservas probadas más grandes del mundo, pero no es irreemplazable. Pero entendemos que eso es vital. Esos recursos permitirán la estabilidad y la prosperidad de Venezuela de aquí en más. Así que esperamos un mecanismo de transición que permita la venta del petróleo en una industria normal, no una dominada por la corrupción y el robo. En ese sentido, las autoridades merecen crédito. Aprobaron una nueva ley de hidrocarburos que básicamente erradica muchas de las restricciones establecidas por Chávez a la industria petrolera. Quizá no va suficientemente lejos para atraer más inversión, pero es un gran paso con relación a lo que tenían hace 3 semanas. Podemos hablar de otros elementos, se me está acabando el tiempo, pero una parte de la fase de transición o de recuperación es crear espacios para diferentes voces dentro del mundo político de Venezuela para que puedan pronunciarse. Parte de esto es la liberación de presos políticos, unos 2.000. Los están poniendo en libertad, más lentamente de lo que yo quisiera, pero los están liberando. Y alguna de esta gente ya está participando en la vida política del país. Todavía hay un largo camino por delante. Podemos hablar en detalle de estas cosas. Nunca he dicho que esto vaya a ser fácil o simple, pero en 3 semanas y media hemos avanzado más de lo que hubiéramos pensado, dada la complejidad de la tarea, y reconozco que no va a ser fácil. A fin de cuentas, estamos lidiando con gente que ha pasado la mayoría de sus vidas en un paraíso para malhechores. Esto no va a cambiar de un día para otro, pero creo que estamos progresando, es un buen plan y estamos mejor hoy en Venezuela que hace 4 semanas. Y creo y espero que en 3 meses, 6 meses, 9 meses estaremos mucho mejor de lo que estaríamos si Maduro estuviera todavía allí. Gracias. Gracias, secretario Rubio. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. 5 minutos cada uno. Entiendo que esta no es una sesión reservada, pero hay gente que no entiende el trabajo previo a la acción que se ejecutó allí. Me impresionó lo que usted me comentó sobre cómo usted y el presidente negociaron con las partes en el terreno, especialmente aquellos sectores que iban a estar a cargo después de la salida de Maduro. Y quisiera que nos hablara de eso, entendiendo que no estamos en un ambiente confidencial. Si nos puede hablar de eso.
Una de las cosas que aprecio más ahora, en comparación con cuando estaba en el Senado, es el número de contingencias para las situaciones mundiales. Muchos casos nunca se dan, pero se planifica toda clase de contingencias. Y una contingencia para la que había que planificar era el hecho de que en Venezuela, con una recompensa de $50 millones, estaba un narcotraficante encausado. La recompensa más alta. El gobierno de Biden ofrecía $25 millones por la misma persona. Múltiples gobiernos querían el arresto de este hombre. Y una de las opciones que tenía el presidente era de ir a sacar a este individuo. Obviamente, una operación de este tipo contra el jefe de facto de un régimen no es como ir a buscar a un fugitivo escondido en un closet. Esto requiere planificación, esto requiere eliminar cualquier amenaza a las fuerzas que iban a extraerlo. Voy a decirles lo que he dicho públicamente. Hicimos múltiples intentos de que Maduro saliera en forma voluntaria para evitar todo esto, porque entendíamos que él era un obstáculo para el progreso. Con este tipo no se puede llegar a acuerdos. Él ha llegado a múltiples acuerdos y los ha violado todos. Él llegó a un acuerdo con el gobierno de Biden. Fue un maltrato, sabíamos que no iba a cumplir. Él ofreció lo siguiente, que se indultara a sus sobrinos, narcotraficantes convictos, que estaban ya en la cárcel, el perdón para ellos, el perdón y la liberación de Alex Saab, quien era el hombre del dinero, a cargo del portafolio con Irán, la libertad de estas personas. Él, a cambio, se comprometió a liberar a algunos presos políticos, lo cual hizo. Muchos después fueron exiliados o rearrestados, y la realización de elecciones libres y justas es lo que no hizo. Así que, básicamente, él descalificó a María Corina Machado o cualquier otro candidato, y Edmundo González terminó siendo el candidato de la oposición porque se les olvidó proscribirlo a él. Y a pesar de eso, él perdió unas elecciones que todos en el mundo reconocen que no fueron legítimas. Así que él había llegado a acuerdos previos. De hecho, él rompió tantos acuerdos que ni siquiera el Vaticano quería lidiar con Maduro porque había roto todos estos acuerdos. Él no es confiable. Él lo que quería era ganar tiempo, ganar 3 años más, pensando que quizá en el futuro podía lidiar con un gobierno más favorable. No se estaba liberando los presos políticos, ni la transición a una industria petrolera legítima, la erosión de la influencia de Rusia y China. Nada de esto habría sido posible con Maduro. Así que esta era una opción que tenía el presidente después de agotar todas las demás opciones para sacar del cuadro a este individuo. Nuevamente, no he venido a decirles que todo va a ser color de rosa, pero por primera vez en 20 años tenemos conversaciones serias antinarcóticos con las autoridades de Venezuela, que están yendo en pos de los narcotraficantes. Por primera vez en 20 años tenemos conversaciones serias respecto a cómo erosionar la presencia iraní, la influencia de China, la presencia de Rusia. De hecho, hay muchos elementos en Venezuela que reciben con beneplácito la renovación de relaciones con Estados Unidos. Estamos hablando de un país occidental con un largo historial de cooperación con Estados Unidos. En un momento dado, la Venezuela pre-Chávez era el aliado más fuerte de Estados Unidos. Y creo que se ha progresado sustancialmente en este sentido. Me impresionó su descripción de lo cuidadoso de la operación para no desmantelar instituciones o infraestructura, para que el pueblo de Venezuela pudiera recuperarse. Creo que fue una decisión sabia y fue un proceso quirúrgico. El último punto, si pudiera tocarlo, usted ha pasado mucho tiempo negociando con la gente que iba a realizar operaciones en Venezuela. ¿Cómo marcha el proceso y cómo se siente al respecto? Bueno, recuerde que yo pasé 14 años en el Senado, junto con muchos de ustedes lidiando con esta gente. Sé quiénes son y entiendo muy bien este portafolio. Somos realistas, sabemos con quién estamos lidiando. También entendemos que en geopolítica a veces esto se requiere, y en este caso en particular hay una alineación de intereses. Y ciertamente pensamos que este enfoque es preferible a las alternativas sobre las que se han especulado o que se temían. Debo decir en este momento, hay que ser realistas y hay que entender que va a haber obstáculos a lo largo del camino.
Lo que hemos visto hasta ahora, hemos tenido cooperación, respeto, diálogo, y no lo digo solo yo. Esto lo han reportado los medios. El director Radcliffe viajó a Caracas y se reunió con líderes y habló de potencial cooperación. También hablamos y le dije a algunos de ustedes que Laura Dark, que fue nuestra embajadora en Nicaragua, se encargaría de ser la encargada de negocios. Tenemos ya un equipo en Caracas, tenemos 70 empleados locales que estaban manteniendo las instalaciones, pero ahora se está haciendo una evaluación y creo que muy pronto será posible reabrir una presencia diplomática en Caracas para tener información en tiempo real e interactuar no solamente con autoridades del gobierno interino, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición. Creo que podremos avanzar más. Ha habido mucha cooperación en ese sentido. Obviamente hay algunos tropiezos, algunos escollos, pero ya sea el general Kane con su contraparte, el director Radcliffe, yo mismo interactuando con Delcy Rodríguez, hemos establecido una relación hasta ahora respetuosa y productiva en esta fase de estabilización con miras a la recuperación. Pero hay mucho trabajo por hacer y al final vamos a juzgar por las acciones, no por las palabras. Y esa es la meta. Bien hecho. Senadora, me complace que estemos considerando restablecer una presencia diplomática en Venezuela en el futuro cercano. Es muy importante. Pero la DEA ha identificado a Delcy Rodríguez como una participante importante en el negocio de la droga. ¿Está de acuerdo? Y si ese es el caso, ¿cómo le vamos a asegurar al pueblo estadounidense que el dinero que va para Venezuela no para en los cárteles u operaciones de drogas? Bueno, primero que nada, ella no ha sido encausada como Maduro. No voy a especular sobre artículos de prensa. De hecho, no especularíamos sobre una investigación. Pero basta decir que este no es un sistema normal. Debemos tener eso en claro. Ese régimen se sostenía gracias a la corrupción. Lo que lo mantenía unido no era la lealtad a Maduro, sino que estos sujetos tenían campos petroleros bajo su control. No defiendo al régimen. Lo que me preocupa es que no lo hayamos cambiado lo suficiente y que se estén usando fondos de los contribuyentes que van a parar a organizaciones vinculadas con el narcotráfico, lo cual no queremos que se beneficien de estos fondos. Ahora estamos vendiendo el petróleo. Yo reconozco que estamos lidiando con eso. Le he dicho que hay individuos que han estado vinculados con cosas inaceptables para nosotros, ni en el corto ni en el largo plazo. Esto no es algo permanente, mantener ese nivel de corrupción. Estamos en la fase de estabilización y transición, pero reconocemos la realidad. Hay que trabajar con la gente que maneja los elementos del gobierno. Pero ¿puede usted asegurar que el dinero no va a ir a los cárteles de la droga? Ese es el proceso que he delineado. En cuanto al petróleo sancionado, el petróleo que se puede mover solo con permiso de Estados Unidos, ese petróleo se está vendiendo a precios de mercado, no a precios de descuento. Los fondos van a una cuenta bloqueada por el Tesoro de los Estados Unidos. Ellos, de entrada, tienen que decir para qué se va a usar el dinero. Ellos nos presentan una petición de presupuesto. Queremos dinero para estos rubros y parte de los fondos serán para este proceso. Así es como pensamos manejar los fondos en el corto plazo. Se ha establecido un proceso, se está estableciendo, y tenemos otras opciones. El Exim Bank, que tiene experiencia en este tipo de tareas, puede haber otros. No hemos completado el proceso aún. Hicimos un pago y va a ser auditado retrospectivo, pero era importante porque tenían que mantener la nómina, mantener a la policía y los trabajadores sanitarios operando. Se ha reportado que el petróleo que se vendió, que 300 millones fueron para el gobierno de Venezuela y el resto está todavía en la cuenta. Eso es lo que entiendo en este momento. ¿La cuenta está en Qatar? Sí. Eso es provisional. La cuenta será una cuenta en Estados Unidos manejada por el Departamento del Tesoro y será auditada. Correcto. La auditoría es
sobre los gastos. De entrada les decimos cuáles son los gastos autorizados. No estoy hablando de otros ingresos del gobierno de Venezuela, me refiero a los ingresos del petróleo sancionado. De entrada les decimos esto es en lo que pueden usar el dinero y ellos tendrán un sistema de auditoría aceptable para nosotros. ¿Y le puede usted reportar a la Comisión cuando el sistema sea establecido? Absolutamente. Quisiera cambiar de tema en el poco tiempo que me queda, porque cuando usted era miembro de esta comisión, fue autor de legislación para que el presidente Trump no se retirara unilateralmente de la OTAN. ¿Sigue usted pensando que Estados Unidos se beneficia de la OTAN? Sí, pero hay que reimaginar a la OTAN. Eso no es nuevo. Múltiples presidentes se han quejado de esto. Estoy de acuerdo. Este presidente solo lo ha hecho con una voz más fuerte. Pero quiero una respuesta clara sobre la posición de este gobierno sobre la OTAN, porque el mensaje ha sido confuso en el último año. ¿Está usted de acuerdo en que somos más fuertes confrontando a China cuando tenemos aliados que piensan como nosotros y que China sigue siendo la mayor amenaza para Estados Unidos? Sí, pero nuestros aliados tienen que tener capacidad y la capacidad de defensa de Europa se ha erosionado, porque estos son países ricos, pero bajo la OTAN han dedicado mucho del dinero a programas sociales y no a defensa. Eso ya comenzó a cambiar. Y creo que el presidente merece crédito por eso, porque haya un compromiso de contribuir el 5% del Producto Bruto a la defensa. Pero parte de eso se deriva también no solo de tener el poder militar, sino también la unidad con nuestros aliados. Y en tanto y en cuanto esa unidad se socava, como el tema de Groenlandia o antagonizar a Dinamarca, la única gente feliz con esto es Vladimir Putin y el presidente Xi. Creo que nuestras alianzas van a funcionar. Nuestros aliados comprenden la importancia de la presencia de Estados Unidos en la OTAN. Sin Estados Unidos no existiría. Y para que la OTAN sea más fuerte, tenemos que tener alianzas más fuertes. Y algo que le hemos explicado a nuestros aliados en la OTAN es que Estados Unidos no solo se concentra en Europa. Tenemos otras necesidades en el hemisferio occidental, en la región Indo-Pacífico. Y esto, podemos ser el país más rico del mundo, pero no tenemos fondos ilimitados. Y es por eso que necesitamos aliados y socios que nos ayuden a enfrentar conflictos en el mundo. Y si antagonizamos a estos aliados y socios, y cuando empujamos a Canadá a llegar a un acuerdo con China en lugar de New Hampshire, tenemos problemas para confrontar a nuestros adversarios. Nuestros aliados tienen que estar dispuestos a responder y ser capaces de responder. Y francamente muchos no lo han hecho. España no está pagando el 5%. De hecho, ayer Mark Rutte destacaba que sin Estados Unidos, los países de Europa tendrían que dedicar el 10% de su Producto Bruto para compensar la brecha. Creo que debe haber un cambio en el balance. Creo que Rutte ha hecho un excelente trabajo y eso no se lo discuto. Estoy de acuerdo con lo que el presidente le ha pedido a los aliados europeos. Mi punto es que su retórica está socavando a la OTAN y a las alianzas con nuestros aliados. Ese es el problema. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Shaheen. Senador Ricketts. Gracias, señor presidente, secretario Rubio. Comentarios de mis colegas del otro partido son difíciles de conciliar con el récord. La meta no se movió. Lo único que cambió fue que el presidente Trump actuó sobre algo que miembros de ambos partidos consideraban necesario. Y lo hizo con una operación que pasará a la historia como una de las operaciones militares más eficientes jamás realizadas. Secretario Rubio, quisiera que me respondiera algunas preguntas de sí o no. Sé que no es su naturaleza, pero por favor, ayúdeme. Escuchemos primero. No me gustan los programas de concurso. Estados Unidos tenía una recompensa sobre Nicolás Maduro, sí. Y la recompensa fue incrementada bajo los gobiernos de Biden y de Trump, correcto. Y a pesar de esa recompensa, Maduro siguió en el poder, sí. ¿Él siguió apoyando a narcotraficantes? Sí. ¿La operación Absolute Resolve fue una operación policial apoyada por los militares? Sí.
¿Esta operación logró sacar a Maduro y su esposa y aprenderlos? Sí. Buena pregunta. ¿Algún miembro de las Fuerzas Armadas murió en la operación? No. Ninguno de los nuestros. ¿Ha habido apoyo en Latinoamérica por el retiro de Maduro? Sí. ¿Estados Unidos está mejor con Nicolás Maduro en custodia? Sí. ¿Y Venezuela también? Yo entiendo que usted está escuchando diferentes puntos de vista en esta audiencia, pero yo quiero expresar mi felicitación personal para usted porque el mundo está mejor sin Nicolás Maduro. Hace algunas semanas usted le informó al Senado sobre su plan en 3 fases. Usted ha hablado de la estabilización, recuperación y la transición en Venezuela. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para contribuir con la ejecución de ese plan? En su momento, sí, sin duda, en cuanto al frente de estabilización. Por ejemplo, vamos a necesitar aprobar licencias de OFAC. Si una empresa quiere ir a explorar actividad económica en Venezuela, necesitaría una licencia del Departamento del Tesoro para ello. Eso no requiere una acción del Congreso, pero quiero que estén al tanto, y esto es exploratorio. Segundo, Venezuela es un país con muchos recursos. No es un país que va a necesitar dinero de Estados Unidos para reconstruir, para estabilizar o para la transición. Pueden hacerlo. Históricamente ha sido el país más adinerado de Sudamérica. En muchos casos, el problema es que esta riqueza estaba siendo robada. Y parte de la recuperación y la transición es tener un sistema próspero, tener un aliado que sea próspero, y en Venezuela que los recursos se utilicen en forma responsable y para el beneficio de la población y la economía. Me imagino que más adelante habrá algunas solicitudes legislativas en este sentido, pero no pensamos que esto va a requerir gasto de parte nuestra. A diferencia de otros lugares del mundo donde nos hemos visto involucrados, en Venezuela no estamos gastando dinero, salvo el costo de reactivar nuestra embajada. Una crítica a la captura de Maduro decían que esto sería un incentivo para que China hiciera algo similar en Taiwán. Creo que esto no se condice con la verdad porque a China no le importan las leyes y normas internacionales, pregúntale a las Filipinas. Tampoco creen que el derecho internacional se aplica a Taiwán, pero al mismo tiempo ellos tienen que sopesar si una acción cinética contra Taiwán tendría éxito. La eficiencia de la operación Absolute Resolve quizá haga que el presidente Xi lo piense con más cuidado antes de actuar contra Taiwán, porque a pesar de su masiva presencia militar, siguen demostrando la falta de destreza que demostró Estados Unidos en la captura de Maduro. Sí, hay líderes que tienen experiencia. Secretario Rubio, ¿considera usted que esta operación para arrestar a Maduro incidirá en las acciones de China sobre Taiwán? No, la situación de Taiwán es un proceso diferente, al margen de lo que ocurra en el mundo. Pero el punto es importante. Estados Unidos, al realizar esta operación, ciertamente esto fue una sorpresa para China, Rusia, Irán u otros adversarios en el mundo. Estados Unidos es el único país del mundo que pudo haber hecho algo así. Si me permite, señor presidente, yo mencionaba al general Zhang. Obviamente es un funcionario muy importante en China. ¿Puede decirnos cuál es su evaluación de lo que significa esto, que Xi lo haya sacado? Esto es parte de un patrón que hemos visto en años, que es una purga de líderes militares. Dedican muchos fondos a las Fuerzas Armadas y algunos individuos estaban robando ese dinero. Este es un asunto interno. Obviamente no están hablándonos en detalle de esto, pero es algo que observamos con sumo interés. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Rickert. Senador Coons. Gracias, señor presidente. Secretario Rubio, un gusto estar con usted acá. Mi pregunta fundamental es, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la meta de esta audiencia? Como usted sabe, usted sirvió aquí conmigo durante 14 años. El punto es que esta no es una reunión de supervisión. Y la idea es instar al Ejecutivo a consultar al Congreso.
Y de entrada quiero decirle que, por supuesto, el comandante en jefe, bajo el artículo 2, tiene el poder de defender al pueblo estadounidense de una amenaza inminente o de un ataque. Si no, ¿cómo más nos vamos a defender? Pero esto requiere consulta. Yo estoy de acuerdo con mis colegas que Nicolás Maduro es un malhechor, fue encausado, tenía una recompensa, la tuvo durante bajos gobiernos. Su captura se ejecutó de manera impecable, por fortuna nadie resultó lesionado. Murieron entre 75 y 100 venezolanos y cubanos. Fue una operación arriesgada y peligrosa. Me alegra que el resultado fue el mejor posible, pero el punto aquí es que esto se ensayó durante meses. El Ejecutivo sopesó múltiples contingencias, pero durante meses, cuando se estaba realizando un ataque tras otro contra narcolanchas, en varios casos, cuando funcionarios gubernamentales informaron a la comisión, nos dijeron que sacar a Maduro no estaba planteado, que la campaña contra el tráfico de drogas no incluía una acción militar como la que vino después, pero se estaba ensayando. Si había tiempo para practicar, había tiempo para consultar. Y consultar con el Congreso no es un principio abstracto o una cortesía, es un imperativo. El presidente comenzó diciendo que esto fue una operación limitada, que se ejecutó de manera impecable y deberíamos estar satisfechos con el resultado. Estoy de acuerdo con eso. Pero nuestro presidente sigue amenazando a Delcy Rodríguez y al resto del régimen de Maduro con una acción militar si no cumplen. Nosotros deberíamos saber cuál es el patrón, cuál es el plan a seguir. Usted y yo sabemos de la larga y dolorosa historia de guerras que parecían resueltas y desembocaron en conflictos de larga data. En Irán, en Libia, las cosas no siempre salen como se piensa. Así que una consulta sincera y transparente con el Congreso es vital. Cuando usted estuvo en este cuerpo, usted lo experimentó. Yo estuve aquí cuando usted cuestionó a miembros de otros gobiernos por no responder debidamente. Así que para evitar que nuestro personal militar vaya a una situación de peligro, sin saber si tienen o no el apoyo del Congreso, las consultas son un imperativo. Comprendo el riesgo de fugas de información, es un riesgo, pero a fin de cuentas, nuestros próceres le encomendaron esta tarea a este cuerpo, no al Ejecutivo. Y si hay tiempo para consultas, debe haber consultas. Segundo, quiero hablar acerca de aliados y alianzas. Yo estuve recientemente en Europa con una delegación bipartidista que mencionó la senadora Shaheen. Fuimos a Dinamarca. Los comentarios de nuestro presidente sobre la OTAN, sobre Dinamarca y sus intentos de coaccionar a Dinamarca para que entregue a Groenlandia son impactantes. Han hecho un daño considerable a nuestra seguridad y le pido que haga todo lo que pueda para reiterar nuestro compromiso con la OTAN. Me preocupa que usted dice que la OTAN tiene que ser reimaginada. Vamos a estar claros. Usted sabe también como yo que el artículo 5 ha sido invocado una sola vez y fue para defendernos a nosotros cuando fuimos atacados. Los daneses y soldados de prácticamente todas las naciones de la OTAN lucharon y murieron con nosotros. Y para mí el momento más emotivo fue colocar una ofrenda floral en el memorial de los daneses que murieron junto con estadounidenses. Así que cuando nuestro presidente dice que nunca le hemos pedido nada ni hemos recibido nada de la OTAN y sugiere que ellos no están llevando su parte de la carga en bases, en acceso, en soldados o en servicio, son aliados que nos ayudan en la región Indo-Pacífico, en Australia, en las Filipinas. Todo esto va a ser crucial para la región. Tenemos que enfrentar la amenaza principal, China, y la amenaza en Europa. Me preocupa que se esté erosionando la base de confianza.
Nuestra democracia depende de una consulta sincera y oportuna con el Congreso, y la confianza de nuestros aliados depende de que ellos sepan para dónde vamos. Hoy tenemos una armada navegando hacia Irán. El presidente está amenazando a Irán en redes sociales y espero poder contar con usted, señor secretario, para que nos informe antes de una próxima acción contra Nigeria, Colombia, Cuba, Irán o quien sea. Y espero contar con usted para reforzar la santidad de la OTAN, no para reimaginarla, sino para reforzarla. Gracias. En cuanto a 3 puntos, consultas, la OTAN y Groenlandia. Este ha sido un punto de tensión no solo bajo este gobierno, sino para múltiples gobiernos, como usted claramente lo dice. Yo apoyaba mucho las consultas cuando estaba del otro lado, pero los tiempos han cambiado. Esta es una situación diferente. La realidad es que nuestra misión y los detalles que esa misión continúa, la operación antinarcóticos. Esto sigue adelante, controversial como sea, puede que no todos les guste, pero está ocurriendo en el Pacífico y en la cuenca del Caribe. Ya no hay tantas narcolanchas en el Caribe. Y esto se lo informamos al Congreso. Esta misión específica, esto se ensayó para ver si era factible, para poderle plantear la opción al presidente. La realidad es que esta misión no se le pudo haber informado al Congreso porque no fue sino hasta finales de diciembre cuando cayó en el terreno de lo posible, cuando se vinieron abajo los esfuerzos de negociar con Maduro y se le plantearon las opciones al presidente. También esta es una operación que podía no haberse dado. Había múltiples factores que tenían que conjugarse, había una ventana muy limitada y no estaba claro si iba a ser posible. También hay otro elemento que yo no controlo, que es la seguridad operacional del Departamento de Guerra. A pesar del hecho de estas limitaciones, la realidad es que hubo filtraciones. Sabemos que un contratista del Departamento de Guerra filtró la información. Esto hubiera puesto en riesgo las vidas de personas, hubiera impedido llevar a cabo la misión. Esta es una situación que estoy tratando de manejar dentro de los límites de la seguridad operacional y decisiones tomadas. Hay múltiples contingencias alrededor del mundo, incluso algunas que pensamos que nunca se van a dar. Y en este caso en particular, una de las razones por la que esto se ensaya es para sopesar los riesgos, para poder presentarle opciones al presidente que tiene que tomar la decisión. En cuanto a reimaginar la OTAN, es necesario, no porque su propósito cambie, sino porque hay que reimaginar sus capacidades. Como ejemplo, se habla mucho de las garantías de seguridad. Y en esto hay amplia convergencia en el caso de Ucrania. Pero estas garantías de seguridad requieren la movilización de un puñado de soldados europeos, en su mayoría franceses, y después de Estados Unidos. Pero la garantía de seguridad es la participación de Estados Unidos. Y no estoy subestimando la contribución de países de Europa. Pero el punto es que esto sería irrelevante sin la participación de Estados Unidos. Y la razón es que nuestros aliados no han invertido suficiente en su capacidad de defensa. Esperamos que eso cambie, está cambiando, y en algunos casos ya está cambiando. Pero esto es un hecho que no podemos obviar. La OTAN será más fuerte si nuestros aliados tienen más capacidad. Y esta es la realidad, si la queremos aceptar o no. Tenemos intereses en todo el mundo, en el Oriente Medio, en el hemisferio occidental y ciertamente en la región Indo-Pacífico. Y muchos de ustedes han mencionado que China es el mayor de los retos. No podemos tener los mismos soldados y los mismos buques en Europa y en la región Indo-Pacífico. Tenemos que escoger. Y no importa cuántos barcos fabriquemos o cuánto aumentemos nuestra capacidad, necesitamos aliados fuertes en la OTAN. Eso le da más flexibilidad a Estados Unidos para defender nuestros intereses en otras regiones del mundo. No estamos abandonando a la OTAN. Es una realidad del siglo XXI y del mundo en que vivimos. En el caso de Groenlandia, creo que estamos en un buen momento. En este momento hemos tenido buenas reuniones con el secretario general de la OTAN y, de hecho, habrá unas reuniones técnicas entre nosotros y nuestros aliados en Groenlandia y Dinamarca sobre este tema.
Y creo que tenemos un proceso en posición que dará un resultado positivo para todos. El interés del presidente en Groenlandia es un interés de seguridad nacional. Es algo que precede a este gobierno. Nuestros aliados reconocen que esto es real. Creo que vamos a lograr algo positivo. El proceso se va a manejar de manera muy profesional, comenzando desde hoy, y vamos a tratar de llevarlo adelante sin que sea un circo mediático. Pensamos que esto nos da más flexibilidad para llegar a una salida positiva y creo que lo vamos a lograr. Y el presidente en Davos dejó en claro que Estados Unidos no va a utilizar fuerza militar en Groenlandia. Creo que vamos a lograr un buen resultado. Hay trabajo por hacer, pero creo que muy pronto escucharán lo mismo de nuestros colegas en Europa. El grupo de los 8 jamás ha filtrado nada. Es crucial que consulten al Congreso. Nuestros aliados tienen que confiar en nosotros y para que esta comisión pueda hacer su trabajo tenemos que confiar en usted. Gracias, senador McCormick. Gracias, señor secretario. Defender los intereses de Estados Unidos frente a la entrada de China a nuestra región es el corolario de la doctrina Monroe. Pero la líder interina de Venezuela, en comentarios públicos al menos, defiende sus nexos con Rusia, Irán y la República Popular China. Así que, más allá del recurso del petróleo, ¿qué más está haciendo el gobierno para que el gobierno interino establezca incentivos para evitar que malhechores y organizaciones terroristas sigan encontrando refugio y teniendo influencia en Venezuela? Sí, para que la situación se pueda normalizar en Venezuela van a tener que cooperar con Estados Unidos. Pero esto es algo que va en su interés nacional. Estados Unidos tendría un mejor aliado en una futura Venezuela democrática. Y francamente, creo que a Venezuela no le interesa tener una presencia iraní o tener una presencia de armamento iraní en el país. Algunos de estos elementos criminales les permitieron actuar con impunidad en el país. Esto ha sido un pacto con el diablo. Y en el corto plazo enriqueció a miembros del régimen, pero esto desestabiliza no solo a Venezuela, sino también a Colombia. Entendamos algo, los disidentes de la FARC y el ELN operan impunemente desde el territorio de Venezuela, controlan territorio de Venezuela, y parte de esto se debe a pactos individuales con miembros del régimen, porque estaban haciendo dinero. Pero lo que nos han dicho líderes del gobierno interino es que están de acuerdo. Y hay un reconocimiento en progreso. Sí, todos tenemos que lidiar con la política. Huelga decir que vamos a juzgar en base a acciones, no a palabras. Y eso va de parte y parte. Se pueden plantear cosas fabulosas, pero no sirve de nada si no se ejecutan. Y creo que hay ciertas cosas que pudiera mencionarle en este momento. Pensemos, por ejemplo, en 2 semanas y media desde que se sacó a Maduro, reformaron la ley de hidrocarburos, lo cual básicamente revirtió restricciones de la era de Chávez a la propiedad privada en el país. No llega muy lejos, no es suficiente, pero esto no hubiera ocurrido hace 3 semanas ni hubiera ocurrido con Maduro allí. Esto es un indicio de progreso. ¿Siguen teniendo presos políticos? Sí, pero todos los días están liberando a más y algunos están siendo liberados y están pronunciándose. Ya veremos qué sucede, eso será parte del juicio. Usted toca mi segunda pregunta. Esta larga historia, esta sórdida historia de inversionistas foráneos en Venezuela. El presidente y usted se reunieron con líderes del sector energético en la oficina oval para hablar de estas oportunidades y había inquietudes sobre la seguridad para invertir. Aparte de lo que usted ha descrito, la ley de hidrocarburos, garantías de seguridad para los trabajadores, ¿qué tipo de garantías se le está dando a los inversionistas para que sepan que pueden aprovechar las oportunidades en Venezuela? Muchos de estos potenciales inversionistas necesitan una licencia de OFAC para ir al país.
habrá que hacer esta determinación. Le puedo decir, Venezuela tiene mucho petróleo, pero hay mucho petróleo en otros lugares. Las empresas solo van a invertir si saben que van a recuperar su inversión con ganancia y que hay contratos que son sólidos. Eso es importante, esa seguridad jurídica, y es parte del proceso de transición y de recuperación. Hay que normalizar la industria, porque si no, se puede invertir en Guyana o en otros lugares del mundo. No se van a arriesgar, así que a ellos les interesa tener un proceso transparente que aliente la inversión foránea, no solo en petróleo, sino también en otros sectores de la economía y recursos naturales, ya sea en el comercio, en la banca. Un país próspero promete muchos avances económicos. Si me permite, otra pregunta brevemente. Hemos escuchado versiones muy diferentes. El presidente ha hablado acerca de las muertes en Irán y las atrocidades que se están cometiendo allí. ¿Puede decirnos, se informa de miles, decenas de miles? ¿Cuál es la estimación del Departamento de Estado de lo que está ocurriendo en el terreno? Ciertamente miles. Y creo que regímenes, incluyendo el de Irán, entienden que cuando comienzan a dispararle a la gente, esto funciona. Es aterrador, y es lo que hemos visto. El régimen es más débil que nunca, y su principal problema, a diferencia de las protestas del pasado, es que no tienen forma de satisfacer la demanda fundamental de los manifestantes, el colapso de la economía. Y la razón es que han dedicado todo su dinero y recursos a fabricar armas y a auspiciar terroristas en el mundo en lugar de invertir en su sociedad. Y como resultado, enfrentan enormes sanciones que han aislado al país. Esto es lo que exige el pueblo iraní, que cambien de rumbo para eliminar las sanciones, y el régimen no está dispuesto a hacerlo. Así que el reto fundamental, las protestas pueden haber amainado, pero pueden reanudarse porque a menos que el régimen cambie o se retire, no tiene manera de atender las demandas del pueblo iraní. Gracias, senador Murphy. Gracias, señor presidente. Creo que el proyecto en Venezuela es algo sin precedentes. Le están quitando el petróleo a mano armada, lo están vendiendo, están depositando los fondos en el Oriente Medio. Ustedes deciden cómo se va a usar este dinero en un país de 30 millones de habitantes. Pensamos que eso va rumbo al fracaso. Usted nos pide que tengamos paciencia, pero un mes más tarde no tenemos información sobre un cronograma para la transición democrática. La gente de Maduro sigue a cargo. La mayoría de los presos políticos siguen encarcelados y los que han podido salir tienen una mordaza legal. Los líderes de oposición siguen en el exilio. Esto parece un fracaso. Usted dice que tienen conversaciones serias, pero los venezolanos son excelentes teniendo conversaciones serias, pero nunca cumplen. Así que estas son mis 3 preguntas y espero que las pueda responder, porque queremos entender cómo juzgar la eficacia de esta operación de aquí en más, porque no creo que usted vuelva ante la comisión en el corto plazo. Y esta situación está facilitando la corrupción en Venezuela y en Estados Unidos. Mis 3 preguntas. Primero, se ha informado que ustedes no han autorizado a 2 empresas para vender petróleo de Venezuela. Una de estas empresas es un masivo donante del presidente. Muchos estadounidenses cuestionan esto. ¿Y se comprometería usted que en el futuro las empresas sean seleccionadas de forma justa y abierta? Segundo, si Delcy Rodríguez, quien es una líder no elegida y encabeza las operaciones de tortura de Maduro y sigue en el poder dentro de 6 meses, ¿significa eso que sus políticas han tenido éxito o han fracasado? ¿Cómo sabemos cuando tenemos suficiente de Rodríguez? Y en su testimonio dice que se reservan el derecho de volver a usar la fuerza en el futuro si el gobierno de Venezuela no cumple con sus demandas. Si, por ejemplo, se negaran a darles acceso al petróleo y dicen lo vamos a dejar para nosotros, ¿considerarían una acción militar? Y piensa que están usando la fuerza militar para obligar al gobierno a cooperar. Eso requeriría autorización del Congreso.
Sí, primero en cuanto a las compañías, la segunda sobre Dell sin poder dentro de 6 meses y la tercera se refiere al uso de la fuerza. Bien, en cuanto a la primera, las dos empresas, este es el problema que tenemos. El problema que tenemos en el corto plazo es que Venezuela no tenía dónde almacenar el petróleo. No tenían capacidad de almacenamiento. Tuvimos que llevar el petróleo al mercado. Y la única manera de hacerlo rápidamente era utilizando estas dos empresas que podían vender en mercado abierto. Eso no es algo permanente, es una solución provisional a un problema del momento. Ellos tenían los barcos allí, tenían cisternas almacenando. Iban a tener que parar la producción. Teníamos que vender el petróleo rápidamente. En el largo plazo no es usar estas dos empresas, sino que haya un programa energético que venda directamente al mercado, a refinerías y a empresas exploradoras. Chevron nunca ha parado sus operaciones allí, quieren ampliar esas operaciones. No necesitan a estos intermediarios. Esto fue una solución temporal para evitar un colapso social porque el país se quedaba sin ingreso. En cuanto al segundo punto de que ellas siguen el poder, esto no es algo sin precedentes. Pudiera mencionar otros casos, España, Paraguay, dos ejemplos, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a un régimen democrático, y esto tomó tiempo. No puedo darle un cronograma, no puede ser algo eterno. Pongámoslo de esta manera. Creo que tenemos que ver hacia el futuro, más allá de 3, 6 meses. Dentro de 5 meses no podemos tener la misma situación que hoy. Yo podré quizá darle una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente en el terreno. But the fact of the matter is that, yes, we want to see quick progress. As you said, it's unprecedented. As you said, it's unprecedented. All I'm saying to you is, before this, we had spent 14 years. Sí, queremos ver progreso. Esto es algo sin precedentes. Lo que le digo es que antes de esto, el proceso estaba estancado. Pasamos 14 años haciendo esfuerzos para cambiar la dinámica en Venezuela. La mayor parte de mi carrera en el Senado cubrió esto. Esta es la primera vez en más de una década en que vemos siquiera la posibilidad de una oportunidad de cambiar la situación. Mucho depende de nosotros, pero mucho depende de ellos y del resto de la sociedad venezolana. ¿Cuán pronto se puede lograr el regreso de los venezolanos para que participen en la vida cívica y económica? Eso es crucial. Lo reconocemos. Sí, tenemos que avanzar más y esperamos haber avanzado más en 6 meses. Y si no fuera así, se lo haríamos saber. Y en cuanto al uso de la fuerza, el presidente nunca descarta sus opciones como comandante en jefe. Y debo decirle con toda certeza que en este momento no anticipamos otra acción militar en Venezuela en el corto plazo. La única presencia militar que verán en Venezuela serán los infantes de Marina custodiando la embajada. Esa es nuestra meta y eso es lo que esperamos. Dicho esto, si aparece una fábrica de drones y nos amenaza en la región, el presidente se reserva el derecho a actuar. En su testimonio usted sugirió el uso de la fuerza para obligar a cooperar, por ejemplo, en la venta de petróleos. ¿Está de acuerdo en que tendrían que pedir autorización del Congreso si quieren usar la fuerza? Bueno, aquí hay dos cosas. Bajo la Ley de Poderes de Guerra, si vamos a estar involucrados en algo que nos involucre en un proceso prolongado, tenemos que notificarles dentro de 48 horas. Y si dura más de 60 días, hay que avisarle al Congreso. No anticipamos nada de esto. Las cosas están avanzando en otra dirección. Por el otro lado, si le decimos no queremos ver drones iraníes, por ejemplo, amenazando a Estados Unidos o a nuestras fuerzas o presencia en la región o a nuestros aliados y se niegan a cumplir, el presidente se reserva la opción de actuar en defensa propia. No vemos eso ni lo anticipamos, pero pudiera ocurrir. Esperamos que no sea así. No queremos eso, por el contrario. Una acción militar haría retroceder los otros objetivos. Esto no ayuda a la recuperación y la transición. No es nuestra meta. Mucho de esto va a depender de ellos. Pero creo que esto requeriría una amenaza que no anticipamos en este momento.
pero ellos tienen que pronunciarse. Senador Barrasso. Gracias, señor presidente. Secretario, un gusto verlo. Lo felicito. Usted y el presidente Trump han demostrado que el último año es paz gracias a la fuerza y se lo agradezco. Usted hablaba del petróleo de Venezuela y del petróleo que iba para China. 75% del petróleo era para China. Lo estaban recibiendo en descuento para amortizar préstamos. Básicamente, el flujo de petróleo venezolano a China ha bajado considerablemente. ¿Cómo afecta esto la estrategia energética de China? Para estar claro, es una cuarentena, no un bloqueo. Un bloqueo es un acto de guerra. Y esto ha sido efectivo. Y si pudiera añadir algo, refiriéndome a lo que preguntaba el senador Murphy, las autoridades de Venezuela han identificado buques que quieren que capturemos. De hecho, capturamos a uno de estos buques, porque esto es lo que ocurrió. 5 buques se marcharon sin autorización de Venezuela porque eran controlados por redes dentro del país. Con las autoridades interinas cooperando, capturamos a uno de estos buques, lo devolvimos a aguas territoriales de Venezuela, se lo entregamos a las autoridades que lo procesaron bajo los mecanismos transitorios. Específicamente, creo que su pregunta es sobre China. Sí, China puede comprar petróleo de Venezuela, pero a precios de mercado. Y este dinero va a beneficiar al pueblo de Venezuela de manera estructurada. Y esto involucra estos mecanismos que hemos descrito. Y en el largo plazo, la intención es que el país tenga un gobierno democráticamente elegido, que se maneje como un país normal. Pero no es solo el petróleo. Hay una amplia gama de factores. No estamos hablando de un país del tercer mundo. Venezuela es un país con recursos, con memoria, con una historia. Gente que tenía cadenas comerciales. Había empresas estadounidenses allí. Queremos que sea un país normal y próspero, no el patio de China, Irán o Rusia. Esto beneficia a nuestros intereses nacionales. Esto va a requerir una acción de la sociedad y el pueblo de Venezuela y de sus líderes. Nosotros vamos a ayudar a crear los parámetros y pensamos que estamos progresando. Si progresamos tanto en las próximas 4 semanas como en las últimas 3 semanas, me sentiría muy bien. Si la situación se ralentiza, se lo haremos saber. Pero pensamos que vamos a poder seguir cooperando porque es en el interés mutuo. Pero debo decir que después de esta operación, vean a la gente que lo ha criticado. China, Rusia, Irán, Hamas. Estos son los que se molestaron con esta operación. Y debo decirles que en muchos países del hemisferio occidental se alegraron de que Maduro saliera. Ya que usted menciona a Irán y el senador McCormick también, todavía hay petróleo iraní que va para China. Este dinero está apuntalando al régimen que está matando gente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, es petróleo sancionado y esto tiene un análisis costo-beneficio. Los iraníes pudieran incautar buques. Hemos incautado embarques de armas en el pasado y, de hecho, recuerden que estos buques que se han incautado han sido en base a órdenes judiciales por violación de sanciones o son buques fantasma. Y en muchos casos esto involucra a Irán y esto iba para abastecer la capacidad de refinación de China. Senador Shaheen y yo tenemos un proyecto de ley
Sabemos del sabotaje que se ha cometido, sabemos que Suecia y Finlandia han detenido buques rusos. Y espero que sigan apoyando estos esfuerzos. Así es, y es muy importante en la agenda del G7. Se tocó el año pasado, pero este año en el G7 será uno de los puntos primordiales de la agenda y también es una prioridad para la OTAN. Lo que quisiéramos que sea prioritario para la OTAN este año, y es de lo que estamos hablando, la seguridad de cables submarinos y el suministro de tierras raras. Si no se cuenta con los recursos que dependen de insumos que controla China, tenemos problemas. Gracias, señor secretario. Esta operación comenzó el 2 de septiembre con los ataques a narcolanchas de Venezuela, mar abierto, y han pasado casi 5 meses. Y finalmente hay una audiencia pública. ¡Wow! ¡Qué novedad! Finalmente una audiencia pública. Esta es la primera audiencia pública que hemos tenido. Han muerto 200 individuos en misiones secretas, se han gastado cientos de millones de dólares, se amasó una armada, se reformó la doctrina Monroe y una y otra vez hemos estado pidiendo una audiencia pública. Pueden compartir con la nación lo que está ocurriendo. Pero pese a las limitaciones, quisiera hablar acerca de la total falta de una razón legal para los ataques de narcolanchas en aguas internacionales, porque el Ejecutivo solo le informa a miembros en sesiones a puertas cerradas. ¿Cuál es el problema que hay aquí? No puedo decirles por qué la razón para atacar a Venezuela no tiene fundamento, porque esto solo se ha compartido a puertas cerradas. No puedo discutir con usted los detalles del asesinato de sobrevivientes de narcolanchas, porque hemos visto los videos y le hemos preguntado a funcionarios militares sobre la legalidad de esto, porque el Ejecutivo no lo da a conocer públicamente. Muestran los videos, pero no muestran el segundo ataque para rematar a los sobrevivientes. Realmente no podemos hablar de esto, no podemos hablar acerca del criterio de selección de objetivos en el Caribe o el Pacífico. Alentaría a mis colegas a que pidan una audiencia sobre esto. ¿Y cuál es la evidencia de que había narcóticos en estas narcolanchas? Les sorprendería. Así que aún en esta audiencia no podemos hablar del tema. Si fue una operación tan clara, ¿por qué el Ejecutivo y la mayoría del Senado están protegiendo los detalles para que no lleguen al público estadounidense? Yo no le puedo responder a familias de Virginia sobre esto. Gracias a Dios que tenemos una audiencia pública y este se supone que sea el cuerpo deliberativo más grande del mundo. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Venezuela? El mundo entero reconocería que fue Edmundo González. ¿Y quién perdió? Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ustedes tomaron la decisión, después del ataque, de dejar a Delcy Rodríguez al frente del país. Déjenme leer lo que dijo el presidente Trump acerca de ella el 14 de enero sobre esta mujer que perdió las elecciones. Tuvimos una gran conversación y podemos trabajar muy bien con ella. Déjenme decirles qué dijo Delcy Rodríguez al día siguiente del ataque. Los gobiernos del mundo se sorprenden que la República Bolivariana de Venezuela sea víctima de un ataque de esta naturaleza, que sin duda tiene tonos sionistas. ¿Qué demonios quiso decir Delcy Rodríguez con esto del trasfondo sionista? Me imagino que no tiene idea. Sí, tengo una idea, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiso decir
cuando habló de trasfondo sionista. Nadie aquí está diciendo que esto es lo que queremos en el largo plazo. Esta no es una campaña para mantener en posición el sistema actual. No. Proceda. Bueno, usted conoce a María Corina Machado. Esto es lo que dijo el presidente Trump. Ella ganó el premio Nobel y después del ataque a Venezuela él dijo, creo que para ella sería muy difícil ser líder porque no goza de respeto en el país. Es una mujer muy agradable, pero no goza de respeto. ¿A qué se refiere el presidente Trump? Conozco a María Corina desde hace 12 años o más. He interactuado con ella mucho y de hecho hoy me voy a reunir con ella. Nos reunimos hace un par de semanas. La realidad es esta. Y María Corina lo reconocería. Ella se sintió muy decepcionada y también los venezolanos en mi estado. No fue lo que me dijo a mí. Pero le puedo decir lo siguiente. En este momento, nos guste o no, los elementos de control en el país, la gente con las armas y las instituciones del gobierno, están con el régimen, con este régimen. Por un lado, hay quienes dicen, no queremos un cambio de régimen, pero nos critican por no cambiar el régimen. Lo que queremos es un proceso de recuperación y transición, donde María Corina y otros puedan participar. ¿Usted la respeta? Sí. Mi última pregunta. Y el presidente también, por cierto. Tuvieron una excelente reunión. Esto fue lo que él dijo después de la reunión. Estamos hablando con ella y quizá pueda estar involucrada en cierta forma. Quizá sea posible. Ya veremos cómo va a funcionar. La última pregunta es esta. Usted habló del discurso en Davos. Esto es algo de lo que dijo el presidente. Yo le hablé a la OTAN sobre Islandia y les encantó. Nuestro mercado de valores sufrió un duro golpe ayer. Islandia ya nos está costando dinero. El presidente confundió a Islandia por Groenlandia. El presidente se confundió, ¿no es así? Sí, él quiso decir Groenlandia, pero todos sabemos de presidentes que tienen tropiezos verbales, algunos más que este. Buena jugada. Nuestros próceres hablaban de qué rama del gobierno debe tener el poder de lanzar una guerra. Decidieron que esto es algo que le compete al Congreso. Y hay muchos que están aquí presentes que han abogado por ampliar la noción de los poderes presidenciales. Con frecuencia dicen que las guerras no son tales hasta que hay acciones cinéticas. Si revertimos las circunstancias, sería muy difícil sustentar estos argumentos. Si un país extranjero bombardeara nuestras defensas antimisiles, capturara a nuestro presidente y bloqueara nuestro país, ¿lo considerarían un acto de guerra? Bueno, yo he sido muy consistente en esto toda mi carrera, además de quien esté a cargo. Yo mencionaría dos cosas. Primero, es difícil pensar que una operación que duró unas 4 horas y media fue una operación policial para capturar a alguien no reconocido como un jefe de Estado, encausado en Estados Unidos. Si solo tocó 4 horas, nadie murió, estaría perfecto. ¿Sería un acto de guerra? No pensamos que esto cae en la definición constitucional de una guerra, pero sería un acto de guerra si nos lo hicieran a nosotros. Una operación militar impecable sería un acto de guerra. Por supuesto que sería un acto de guerra. Creo que soy la persona menos belicista del Senado, y si alguien invadiera nuestro país y se llevara a nuestro presidente, yo lo consideraría un acto de guerra. Así que por lo menos deben reconocer que este es un argumento que no se sustenta. Si el argumento no se puede aplicar a la inversa, no es válido. Digamos que no es una guerra. Digamos que no es una guerra.
sino una operación antidrogas. ¿Qué ocurriría si un país extranjero encausara a nuestro presidente por quebrantar una ley internacional? ¿Deberíamos extraditar al presidente o que vengan y lo capturen? Siempre vamos a actuar en nuestros intereses nacionales. Si alguien afecta a nuestros intereses nacionales, como usted describe, no es el caso en este momento, pero en ese caso hipotético, Estados Unidos se reserva el derecho a protegerse. No sé de dónde sale esta equivalencia. Siempre vamos a hacer lo que sea mejor para los Estados Unidos de América. Pero tiene razón. Vamos a defender nuestros intereses nacionales. No estoy en desacuerdo. Lo que digo es que los argumentos son vacíos. Esto es una farsa. Decir que esto no es una guerra no son argumentos reales. Y hacemos lo que hacemos porque tenemos el poder. Y no dejaríamos que alguien venga, nos bombardee, nos bloquee y se lleve a nuestro presidente. Hemos hablado de regímenes ilegítimos, elecciones manipuladas o sesgadas, toda esa clase de cosas. Pero no lo discutimos. Estas son especulaciones. Netanyahu fue encausado por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra y no vamos a dejar que un Consejo Internacional encauce a nuestro presidente o trate de arrestarlo en el extranjero. De hecho, muchos nos opondríamos al encausamiento de Netanyahu. El argumento no es válido. Y en cuanto a lo que decía el senador Kaine, mucho de esto se ha dado a conocer. Hemos hablado acerca de esto en reuniones confidenciales. Decían que esta no fue una guerra constitucional y por lo tanto no llegaba a esa noción de tener que declarar una guerra. Y uno de los puntos en este sentido es que sí, hay cifras no específicas, pero diría que los miles de soldados que murieron en Vietnam justificarían el que sí que fue una guerra, pero no es la cifra, sino en retrospectiva. Nuestros próceres nos dieron el poder de lanzar guerras. Otros poderes se los encomendaron al presidente. Pero si tenemos que esperar a contabilizar el número de muertos, si tenemos que esperar para ver esta situación en una guerra que ya lleva tiempo, es difícil votar para iniciar una guerra que ya está en marcha. Decimos, el bloqueo se mantiene, podemos regresar y no hay respuestas claras. Así que la definición de guerra es muy importante y creo que debemos reconocer estos problemas. El hablar de una acción cinética es un flaco servicio a nuestros soldados. No se da una medalla de honor por una acción de guerra si no se considera como tal. Pero creo que estamos violando el espíritu y la letra de la Constitución, bombardeando una capital, bloqueando un país y capturando a funcionarios elegidos. Y no aceptaríamos que nos lo hicieran a nosotros. No retiramos a un funcionario elegido. Retiramos a alguien que no fue elegido y está encausado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Encausado bajo nuestras leyes. Sería como decir que Da Silva no es presidente. Hay gente que piensa que Biden no era presidente. Hillary Clinton dijo que Trump no era el presidente. Pero ciertamente no fueron elecciones regulares, pero si vamos a basarnos en eso, pueden ver hacia dónde puede conducir esto. Esto puede llevar al caos y por eso la Constitución establece reglas para que los presidentes no puedan hacer lo que le venga en gana y por eso tenemos estos balances. No es solo este presidente, este es un debate que vale la pena tener. Gracias, señor presidente, y me sumo a los comentarios de Tim Kaine sobre el hecho de que ya han pasado 5 meses y esta es la primera sesión. Esto es una falla de esta comisión y refleja la renuencia del Ejecutivo de
participar en consultas con el Congreso. Esperemos que puedan hacer más y que puedan ir mejor de aquí en más, y no que tengamos una conversación cada 5 meses. También pienso que la estrategia de mantener estos débiles argumentos y el aura de secreto, yo lo he leído y hay una razón. Obviamente sería embarazoso si esto fuera público. Tengamos transparencia en Estados Unidos y vamos a estar claros sobre qué es lo que ha pasado. Había un dictador que no nos gustaba y lo cambiamos por una dictadura que pensamos que podemos manipular, y si no funciona, buscaremos una alternativa para abrir esa economía y sacar el petróleo. Usted dijo algo que me gusta y lo voy a enfatizar, que estamos progresando. Usted dijo que no se va a utilizar recursos de los contribuyentes estadounidenses para apuntalar a Venezuela. ¿Puede usted reiterar su compromiso en tal sentido? Sí, no lo van a necesitar. En este momento no estamos gastando dinero en Venezuela, aparte de la reactivación de la embajada. Y sí puede haber algunos programas de asistencia que les pueda interesar en el futuro. No pensamos que Venezuela es el tipo de país que necesite eso, es un país muy rico. Gracias por reiterarlo, porque creo que ya veremos qué va a ocurrir cuando diga vamos a subsidiar a las petroleras para reconstruir la infraestructura en Venezuela. Y esa sería una idea muy popular. El país necesita inversiones aquí. Y creo que usted tiene una perspectiva demasiado optimista. Muchos economistas dicen que sin una ventana de 10 años, sin más petróleo pesado de Canadá, para poder atender la demanda, sin poder mantener a raya a Irán, sin ajustes en el precio del petróleo. Todos esos factores tendrían que conjugarse para que las petroleras quieran invertir. Creo que van a tratar de buscar la manera de subsidiarlas, pero me agrada lo que dijo, que no lo van a hacer, y espero que así sea. En cuanto a los fondos de $500 millones, entiendo que $300 millones están yendo al Banco Central de Venezuela y ellos lo han canjeado a bolívares. Creo que no hay transparencia sobre qué entidades están recibiendo este dinero, pero usted dijo que habría transparencia. También dijo, si le entendí bien, que estos fondos revertirían a esta estructura controlada por Estados Unidos como parte de la estructura de manejo de fondos. Y en ese sentido, la Constitución dice que no se puede sacar dinero del Tesoro sin el consentimiento del Congreso. Así que esto debería estar manejado de una forma regular, no con una cuenta foránea. El tercer punto, una de las cosas que han salido a relucir es el tema del petróleo para Cuba. Sé que usted tiene un interés particular en hacerle la vida difícil al liderazgo de Cuba y otros planes que pueda tener en ese sentido. Voy a tratar de hacer todo eso en un minuto. En cuanto a las proyecciones optimistas, no son tales. Esto va a ocurrir o no. Estados Unidos no va a subsidiar inversiones en Venezuela. Es muy simple. Las petroleras van a decir, este es el petróleo que tienen, esto es lo que nos va a costar invertir de entrada para poder recuperar la inversión y tener una ganancia. Y dependiendo de los términos, ellos decidirán si les conviene o no. En este momento, lo que hay en Venezuela es un sistema corrupto manejado por el gobierno que no estaba reinvirtiendo este dinero y tiraba migajas para mantener el régimen estable. Queremos que sea una economía normal. Esa es la meta final. Las empresas van a estudiar las leyes de Venezuela y determinarán si el mercado amerita una inversión. Ese es el proceso de normalización, pero va a depender de ellos. Si quieren tener una economía normal o una que solo sirva para que sigan robando.
Creo que si hacen las cosas bien, hay mucho potencial, porque esto toma tiempo. Pero Estados Unidos no va a invertir dinero para alentar a las empresas allá, ni hay el interés. Esa es la parte que quería escuchar. Eso no se ha discutido o considerado. Su segundo punto, lo escribí por aquí, de los 300 millones de dólares. La responsabilidad sobre los 300 millones de dólares. Sí. Esa no es la estructura permanente que queremos. En el largo plazo queremos que tengan una industria normal, donde las empresas vendan directamente al mercado y nosotros podamos salir. En este momento hablamos del petróleo sancionado. Tenemos que darle seguimiento a esto. Sí, los primeros 300 millones se liberaron. ¿Por qué? No queremos ver un colapso sistémico. Usted decía que le preocupaba que esto pudiera generar caos interno en Venezuela. 1 millón de personas se lanzarían a Colombia. Colombia movilizó fuerzas para evitarlo. Brasil también expresó preocupación. Se temía que hubiera enfrentamientos armados en las calles. Nada de eso ha ocurrido. Pero el gobierno necesitaba dinero para pagar sueldos. No confundamos estabilización con transición. Esta no es la estructura permanente. El Departamento del Tesoro está manejando la estructura de la cuenta, lo remito a ellos, y podemos discutir el marco legal. Eso sería muy útil, porque esto es muy diferente de lo que escuchamos que el dinero se estaba utilizando para darle dinero a corporaciones clave dentro de Venezuela, lo cual no sería eso. Aquí es donde se requiere verificación. Si recuerden, los primeros 300 millones eran un desembolso urgente y esto va a requerir una auditoría retrospectiva. Pero puede haber otros 300 millones más adelante como parte de este proceso. Todavía estamos finalizando este proceso. Les vamos a enviar una carta diciendo, en cuanto al petróleo sancionado, los fondos se pueden utilizar en estos rubros y tienen que acceder a la auditoría. Ese es el proceso que queremos crear. El viernes se cumplen 4 semanas de todo esto. Entendemos en un mundo donde las cosas se mueven muy rápido. Esto fue primera plana hace unas semanas y ahora otros temas están captando nuestra atención. Pero solo han pasado 3 o 4 semanas. Pero este es el proceso. Y obviamente, cuando esto se complete, se lo daremos. Pero esto no es permanente. Queremos ver un país normal. ¿Cuál es su tercera pregunta? Sobre Cuba. Secretario Rubio, esto fue muy popular en nuestro estado. Los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, Latinoamérica ha estado luchando. Mucha de esta gente está en Miami. Han tenido que salir de su país debido al socialismo y la falta de oportunidades. Lo que hizo el presidente con su apoyo y el de Big Exit es algo muy bien pensado. En nombre de la gente de Florida, gracias por lo que han hecho. Ahora bien, hay estas expectativas ridículas. Todos queremos ver elecciones libres y justas, ojalá mañana. Que cualquiera se pueda postular. ¿Cómo deberían los venezolanos, cubanos y nicaragüenses ver esta situación? ¿Cuánta paciencia deben tener y cuáles serían los hitos que les indicarían que se está progresando? Bueno, les recuerdo a todos, remontémonos 6 meses o un año. El reto de Venezuela era una situación estancada. Había un régimen enraizado, la oposición estaba neutralizada. María Corina es muy valiente, aguantó todo lo que pudo. Había otra gente en la cárcel. Estaban incrementando la relación con Irán y con Rusia, Cuba, China. Y aparte de sanciones, discursos y amenazas, la situación estaba estancada. Ahora, por primera vez en una década, hay una oportunidad de un cambio. No hay una garantía, pero sí la oportunidad de un cambio.
Hemos cambiado esa dinámica, lo cual nos lleva a lo que decía el senador sobre Cuba. Queremos la oportunidad de cambiar la dinámica. El país no tiene una economía funcional. Lo pueden llamar marxista o lo llamamos comunista, pero ni siquiera Lenin reconocía esta versión del comunismo. El modelo económico no ha funcionado en ninguna parte del planeta. El sufrimiento en las zonas rurales de Cuba es profundo, y no es por el embargo, sino porque no saben manejar una economía. ¿Cómo va a ser culpa del embargo que uno de los principales productores de azúcar del mundo, que Cuba está importando azúcar? Ningún sector de la sociedad funciona. Está colapsado. En Venezuela tenemos una esperanza de cambiar eso. Eso va a requerir acciones inteligentes de parte nuestra y decisiones de los venezolanos, de las autoridades interinas y de las autoridades futuras. Esperamos sinceramente que la única manera de tener una Venezuela libre y próspera, un aliado de Estados Unidos, es donde todos los sectores de la sociedad tengan participación en la política. Y eso incluye mucha gente que está en el exterior y hasta la oposición. La oposición es muy diversa. Hay miembros de la oposición que fueron parte del chavismo. Hay miembros de la oposición que nunca han sido chavistas, como María Corina Machado. Así que esos sectores tienen que tener representación. Así que tiene que haber una reconciliación interna que permita la participación de estas voces en la vida política del país. Y eso nos llevaría al punto donde se puede tener un país donde todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política. Y sí, hay un porcentaje de la población de Venezuela, no sé cuál es la cifra, que puede que no les guste Maduro, pero siguen comprometidos con la ideología chavista. Y estarían representados en esto también. Puede que no hayan ganado elecciones, pero esto va a depender del pueblo de Venezuela. Pero nuestro deseo aquí es, ¿cuál es el objetivo último? Que Venezuela tenga elecciones democráticas legítimas. Ojalá los próximos líderes sean cordiales con Estados Unidos. No sabemos cuál va a ser el resultado. Nadie disputa que Petro es el presidente legítimo de Venezuela, pero no siempre habla bien de nosotros. Y también queremos una Venezuela próspera, una Venezuela alineada con Estados Unidos. Hace un año esto estaba congelado. Ahora tenemos una oportunidad real, no solo de tener un cambio sistémico, con nuestra ayuda y con sus esfuerzos, pero también una nación que no sea la principal base de operación de todos nuestros adversarios geopolíticos. Eso es lo que era Venezuela bajo Maduro y eso es lo que queremos cambiar. Si usted fuera un venezolano viviendo en Miami, diría que se está trabajando muy duro en esto y que hay elementos fuera de control. Se está liberando a los presos políticos. Se está reduciendo la opresión, no suficientemente rápido. Los líderes de la oposición están hablando cada vez más. Se está progresando. Y van a seguir controlando el petróleo para seguir por este camino. Tenemos las mismas metas. Y la interrogante es si vamos a tener un proceso realista que nos dé posibilidades de éxito. Utilizando una analogía médica, este es un paciente grave, con lesiones graves. Hay que lidiar primero con las situaciones letales antes de pasar a la fractura. Y aún el tratamiento de la fractura va a requerir rehabilitación. No se puede pretender que una persona que le acaban de operar esté corriendo al día siguiente. Pero el proceso es ir moviendo la aguja hacia un ángulo más positivo. Lo que puedo decir, yo conozco muy bien a esta gente, por primera vez hay una posibilidad real de una transformación y mucho va a depender de ellos. Hay mucha gente en la Florida y el resto del país que quisieran volver a integrarse a la vida económica de Venezuela. Muchos están ansiosos por hacerlo y el país va a necesitar a esa gente para reconstruir lo que se perdió y para reactivar la vida económica. Pero el viernes se cumplen 4 semanas. Todos queremos algo inmediato, pero esto no es una comida congelada que se cocina en 4 minutos en el microondas. Esto lo hemos visto antes. Yo usé el ejemplo de Paraguay, España y otros, donde ha habido una transición de la autocracia a la democracia. No es un proceso lineal. A veces hay tropiezos, pero hasta ahora se están dando en el camino correcto. Pero reconocemos que hay más trabajo por hacer. Senador Booker.
Creo que esto debería estar claro para el senador Rubio y los miembros de la comisión. No tendría que haber tomado tanto tiempo el tener esta audiencia. Creo que tenemos una crisis en nuestra democracia. El Congreso no está haciendo su trabajo de supervisar y controlar y de hacer el trabajo que nos encomienda la Constitución. En este momento tenemos operaciones que le están costando decenas de millones de dólares por día a los estadounidenses. El desplazamiento militar en el Caribe ha costado millones de dólares. Así que el control del presupuesto y la supervisión del gobierno, lo que estamos viendo en este momento es inaceptable y creo que esto nos lleva a una crisis constitucional en nuestro país. El Congreso básicamente está dejando que el Ejecutivo haga lo que le plazca. Quisiera volver a lo que preguntaba mi colega, porque sé lo que piensa usted de los derechos humanos y de países como Venezuela, señor secretario. Y usted emitió una advertencia de viaje a nivel 4. Dice que en este momento en Venezuela hay un riesgo de detención ilegítima, tortura, terrorismo, secuestros, acciones arbitrarias, crimen y más. Y cuando el presidente dice que él está a cargo, que están manejando el gobierno, hay muchas cosas que me preocupan respecto a las violaciones de derechos humanos que persisten. Cabello sigue intimidando y suprimiendo las voces en Venezuela, controla las fuerzas de seguridad de Venezuela, controla los colectivos. Hemos visto ejemplos extraordinarios de que la opresión del pueblo continúa y el tema del control del país. Quiero saber cuál es el plan para enfrentar esta situación, estas violaciones graves de los derechos humanos y cómo ponerle coto a estas milicias armadas. Porque si vamos a estabilizar el gobierno y si vamos a ir en pues, los grupos que están creando sus horrores, esto no se condice con los valores de Estados Unidos y eso es lo que no debería ser aceptable para el Congreso. Absolutamente. La Venezuela que queremos ver no es esta. Si piensan en las advertencias, nosotros tenemos la obligación de advertirle a los ciudadanos estadounidenses sobre el peor escenario posible cuando van a viajar a un país. Puede haber acciones deliberadas de un gobierno o pueden ser acciones de grupos criminales en el país. Por ejemplo, tienen estos colectivos que son turbas armadas de motorizados que actúan con impunidad y han apoyado a Maduro en el pasado. Está el ELN, la FARC y otras organizaciones, el Tren de Aragua. Estos son riesgos reales y tenemos que advertirle a los estadounidenses, porque esto es lo que no queremos ver y no lo quiero interrumpir. Se anuncia que Maduro ya no está y la gente dice, ya se fue, vamos para allá. Y se verían expuestos a una situación de riesgo. Y esta es la hipocresía que yo veo. Al mismo tiempo que ustedes hacen estas advertencias sobre lo que está ocurriendo, tienen un presidente que está suspendiendo el estatus de protección temporal para los venezolanos. Muchos individuos que han vivido en el país durante años o décadas. Y lo que escucho de la comunidad venezolana es que están indignados que al mismo tiempo que ustedes dicen que estas milicias están suprimiendo las voces, el Ejecutivo ha dicho claramente que van a retirar el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Pero en lugar de protegerlos, el Ejecutivo está poniendo a gente en vuelos de deportación para enviarlos a esa locura. ¿Tiene sentido para usted? Estas advertencias son para ciudadanos estadounidenses. Pero ¿por qué suspender el estatus de protección temporal? El problema aquí es que se le concedió a tanta gente tan rápidamente, sin verificación apropiada, que es una preocupación. Hubo hasta pandilleros que recibieron el TPS simplemente por el momento en el que vinieron. La mayoría de los venezolanos no son miembros del Tren de Aragua.
pero había elementos del Tren de Aragua y otros criminales que se beneficiaron. El número es tan grande que fue necesario cancelar el programa para proceder a la verificación. Esto lo puede sorprender. Yo no confío en este gobierno. Cuando usan términos como terroristas, han tildado a ciudadanos estadounidenses de ser terroristas internos por participar en protestas pacíficas. El problema es que el Ejecutivo sigue aplicando políticas que no se condicen con sus palabras y no tenemos un proceso para que el Congreso haga su trabajo porque no se está teniendo el tipo de verificación necesaria. Me frustra que siga un régimen opresivo en Venezuela suprimiendo los derechos humanos. Y les estamos dando fondos, estamos cooperando con ellos y no estamos denunciando esta violencia ridícula. Al mismo tiempo tenemos gente que ha vivido en el país durante años y los estamos enviando de vuelta a ese infierno donde pueden ser secuestrados porque saben que tienen familia en Estados Unidos. Esta es una situación de la que estamos siendo cómplices de violaciones de los derechos humanos y esto tiene que parar. 2 puntos. No estamos cooperando para que sigan haciendo lo que están haciendo. Nuevamente, si esto sigue igual dentro de 5 o 9 meses, veremos. Pero esta no es la continuación de lo que está ocurriendo. Estamos apartándonos de todo esto y estamos pasando a algo diferente, pero han pasado menos de 4 semanas. Hemos progresado considerablemente y espero que tengamos más progreso, pero esto no es el objetivo final que queremos. Senador Cornyn. Señor secretario, quisiera ampliar un poco lo que mencionaba el senador Barrasso sobre el petróleo venezolano. Hablando de la flota fantasma, sobre lo que se ha hecho para evadir las sanciones con la complicidad de Venezuela, para evadir sanciones. Irán sigue siendo el principal patrocinante de terrorismo internacional. Ellos han causado mucho sufrimiento en el Oriente Medio. Me impacta que Venezuela, si bien tiene mucho petróleo, esté ayudando a sus aliados a obviar las sanciones para financiar estas operaciones nefastas. Están abasteciendo también a China. ¿Nos puede ayudar a entender esa situación? Y esta operación policial para arrestar a Nicolás Maduro, y en cuanto al estatus de nuestra interacción con Venezuela, ¿nos está ayudando a lidiar con esa flota fantasma o la evasión de sanciones? Sí, absolutamente. Es una situación compleja. En Venezuela el petróleo lo controla una sola entidad, pero tenemos un lugar donde algunos individuos, lo que ha mantenido la corrupción es este recurso. No es que la gente esté apoyando a Nicolás Maduro, sino que Nicolás Maduro tenía un sistema que estaba enriqueciendo a gente. Algunos gracias a las drogas, otros robando dinero del programa CLAP, otros en los campos petroleros. Otros se están beneficiando de las 3 cosas y otras actividades. No hay duda que al sacar a Maduro se han creado las condiciones para apartarse de esa situación. La flota fantasma existe por lo siguiente. Cuando hay sanciones y decimos es ilegal mover este petróleo, los tanqueros legítimos no quieren transportar ese petróleo para no ser sancionados. Así que se recurre a estos buques de bandera falsa, por ejemplo, que llevan una bandera liberiana pero no están registrados allí o no tienen estado. Tienen que recurrir a esto. Y aquí vemos buques de todas partes del mundo. En algunos casos, la mayoría de los tripulantes eran ucranianos, en otros casos, rusos o una mezcla.
Mucho de este petróleo de la flota fantasma se vende por fuera del sistema de PDVSA, y los que tenemos ahora que están operando fuera del marco de PDVSA. Nuestra meta es canalizar todo este petróleo por un canal controlado, que el dinero vaya a una cuenta que beneficie al pueblo de Venezuela. Esto es un paso transitorio, no un arreglo a perpetuidad. Es una forma de evitar un colapso sistémico mientras se procede con la fase de recuperación y transición. Sin duda, con Maduro no había cooperación en nada de esto. Nada. Pero debo decirles que desde el momento en que Maduro fue sacado, ni un solo embarque ilegal ha beneficiado a Venezuela. Así que tenemos un control sobre esta situación. Lo que ha cambiado es la dinámica. Las autoridades interinas nos están ayudando a identificar esta flota fantasma. En referencia a Irán, obviamente el presidente autorizó la operación. Esto es una demostración de poderío militar. El arresto de Nicolás Maduro no fue primordialmente una operación militar. Esto fue una operación contra Nicolás Maduro. La mayoría de los estadounidenses están muy orgullosos de la forma en que el gobierno de Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas se desempeñaron, pero sé que al presidente le preocupa lo que está ocurriendo con los manifestantes en Irán. Y se calcula que hasta 30.000 manifestantes iraníes pueden haber sido ejecutados por el régimen. Pero al presidente se le han dado una serie de opciones. Hemos visto mucho movimiento en la región de nuestras fuerzas navales y otras autoridades, pero ¿qué pasaría si el líder supremo fuera destituido? Obviamente ellos tienen un sistema dividido entre el líder supremo y los elementos que responden a él. Y tenemos a individuos que son parte de las ramas políticas, pero todo tiene que pasar por el líder supremo. No le puedo dar una respuesta simple. Hay la esperanza de que alguien dentro del sistema que se pueda trabajar con ellos. Me imagino que esto sería mucho más complejo. Estamos hablando de un régimen que lleva mucho tiempo en funciones. Esto va a requerir una actuación muy cuidadosa. Básicamente se trata de esto. Tenemos miles de efectivos emplazados en la región, todos vulnerables o al alcance de misiles balísticos de corto alcance o drones iraníes. Tenemos que tener suficiente poderío en la región para defendernos de esa posibilidad. En algún momento, el régimen iraní pudiera decidir atacar nuestras fuerzas en la región. El presidente siempre se reserva emprender acciones preventivas. Vamos a proteger a nuestro personal en la región. También tenemos acuerdos de seguridad que nos requieren tener una presencia en la región. Así que creo que es sabio y prudente tener una fuerza en la región que pueda responder, y no es que vaya a ocurrir. Si fuera necesario lanzar un ataque preventivo para evitar una agresión contra personal militar de Estados Unidos o instalaciones. Lo que viene ahora es el posicionamiento de recursos en la región para contrarrestar una amenaza iraní. Pueden hacerlo porque tienen miles de misiles balísticos que han hecho, a pesar de que su economía está colapsando, siguen gastando dinero en esto. Entiendo que usted le está cediendo su tiempo a la senadora Duckworth. Senador Van Hollen. Senadora Duckworth, le agradezco a mi colega, mi hija
la han operado recientemente. Secretario, en marzo el presidente invocó la ley de enemigos extranjeros, ley que se usó para internar a japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Él acusó a Maduro de actos de guerra contra Estados Unidos, pero en semanas recientes, usted, el Departamento de Justicia y nuestros amigos han dicho que no estamos en guerra con Venezuela. Secretario Rubio, si ese es el caso y no estamos en guerra con Venezuela, ¿le recomendaría al presidente que rescinda su invocación de la ley de enemigos extranjeros? Esto se hizo para evitar un peligro grave para el país. Sabemos que el Tren de Aragua es un grupo muy peligroso y aquí estamos hablando de un acto de guerra. ¿Estamos en guerra con Venezuela? No, no estamos en un estado de guerra. La Corte Suprema describe esta ley como un poder de guerra. Eso lo decidió la Corte Suprema. Y eso solo se invocó en la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Se usó para recluir a miles de civiles. ¿Piensa que el presidente pudiera hacer esto? Estamos hablando de dos cosas diferentes aquí. Usted está hablando de Venezuela o del régimen. El presidente invocó esta ley. El presidente estaba hablando de estas pandillas y grupos narcotraficantes que están librando una guerra contra Estados Unidos. No hay duda. Esta es una guerra contra Estados Unidos. El Tren de Aragua no es solo un grupo criminal. Es un grupo criminal. Señor secretario, el gobierno de Trump reconoce que la mayoría de los individuos que han sido deportados no tienen prontuario criminal. No estoy de acuerdo. Nosotros no hemos torturado a nadie. Hemos arrestado a miembros de pandillas y los hemos deportado. Se ha determinado que mucha de esta gente estaba aquí legalmente. ¿Qué protección tienen los inocentes de posibles abusos? ¿Le recomendaría usted al presidente que rescinda su invocación? Por supuesto que no. Estos sujetos son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Estamos en guerra? En cuanto a los narcotraficantes y bandas criminales, no hay duda. Estamos en estado de guerra. ¿Se aplican las leyes de la guerra? Eso se aplica a combatientes enemigos. Estamos enfrentando a estos grupos irregulares y es uno de los retos de este nuevo siglo. Estos actores no estatales que tienen capacidad de usar armamento militar. ¿Cómo se condice esto con otras leyes? Usted dice que él puede invocar este poder de guerra. Yo estoy aquí para hablar de política exterior, en lo que acá en el contexto del Departamento de Estado. Eso lo tiene que hablar con el Departamento de Justicia. Usted me está haciendo a mí preguntas sobre otro contexto. Esto se invocó en situaciones de guerra y el presidente lo está invocando. Usted me está preguntando sobre la aplicación interna de una ley. Esto es algo que cae en la jurisdicción del Departamento de Justicia. Yo le puedo decir que Estados Unidos ciertamente está enfrentando a organizaciones criminales y terroristas en nuestro hemisferio que representan un peligro para Estados Unidos. Quien quiera que piensen que estas pandillas no son una amenaza para Estados Unidos, no vive en la realidad y no refleja la opinión de la mayoría de los estadounidenses. El presidente dijo que estaba dispuesto a enviar fuerzas a Venezuela. ¿Estamos en guerra? Si las cosas no salen como se espera. ¿Cuándo dijo eso el presidente? ¿Cuál sería el criterio para volver a una opción militar? El presidente no ha dicho que vaya a poner fuerzas en Venezuela. Eso usted lo dijo. El presidente dijo que estaba listo para enviar soldados a Venezuela. El presidente dijo que se reservaba el derecho de proteger a Estados Unidos de cualquier amenaza. Tropas o poderío aéreo. No pensamos que ese vaya a ser el caso en Venezuela. Creo que usted está manipulando. Pero yo le estoy diciendo cómo las cosas están avanzando. Pero también dijo que 6 o 9 meses, si las cosas no salen bien, habrá que hacer otra cosa. Y el presidente ha dicho que no descarta una operación militar. Y usted dice, sí, estamos en una guerra.
Todos los presidentes se reservan el derecho de actuar. Le di un ejemplo específico. Todos los presidentes tienen el derecho a defender a Estados Unidos de una amenaza inminente. Sí, un ejemplo. Drones iraníes en Venezuela. Si amenazan a Estados Unidos, tendremos que atender la situación, aunque estén en Venezuela. Esperamos que no se llegue a ese punto. No vamos en esa dirección. Dicho esto, este es un presidente que nos está llevando a otra guerra interminable. No lo necesitamos. Y ese es el camino que estamos siguiendo. ¿Cómo vamos a hablar de una guerra eterna si estamos lidiando con esta situación? No le va a pedir que rescinda su invocación de la ley de enemigos extranjeros. Eso pone en peligro a estadounidenses. Y en cuanto a los comentarios recientes del presidente sobre aliados de la OTAN, cuando yo serví en Irak, había soldados polacos con nosotros, soldados británicos, soldados españoles. Yo personalmente trabajé con un grupo que estaba siendo atacado, un grupo de España. Hubo soldados que murieron en Afganistán. El presidente quiere que a nuestros aliados se le ha acabado el tiempo y no estamos progresando mucho aquí. El presidente quiere que nuestros aliados tengan más capacidad para participar en estas operaciones en el futuro. Dios no lo quiera que sea necesario. Ciertamente no defendieron, no todos los países de la OTAN participaron. Dinamarca registró algunas de las mayores bajas. No hay duda que muchos de nuestros aliados nos brindaron asistencia y muchos dijeron que no podían hacerlo. No es lo que dijo el presidente. Gracias, secretario Rubio, señor presidente. Quiero agradecerle por haberse comunicado conmigo, no sobre la captura de Maduro. Usted fue muy generoso en comunicarse conmigo y explicarme lo que estaba ocurriendo. Yo creo que Estados Unidos ha sido bendecido por la geografía. La providencia le dio a nuestro continente vastos océanos en el este y en el oeste que nos han protegido de hostilidades de otras partes del mundo. En el pasado, esto ha sido una defensa. En cierto modo, ignoramos el hemisferio occidental en décadas recientes. Ha habido un enfoque en el hemisferio occidental. Cuando hablamos de responsabilidades compartidas en otras partes del mundo y volvemos a nuestro hemisferio, dígame, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo recanalizaríamos esto en nuestro hemisferio? La idea no es tener una operación militar como está en el Caribe, pero la realidad, esto fue una sorpresa. Si estos recursos fueran empleados, nadie parpadearía. De hecho, de acuerdo con el Comando Sur, rara vez se ha tenido recursos movilizados de manera permanente para lidiar con estos temas apremiantes. Esto es parte de lo que le quería explicar a la senadora Duckworth. Tenemos una realidad en nuestra región. En muchos casos, estábamos hablando aquí de grupos que tienen armamento que no debería estar en manos de una pandilla. ¿Cuál es la amenaza primordial en Colombia? ¿El crimen transnacional? ¿En México o en la cuenca del Caribe? Estos grupos hay que confrontarlos enérgicamente. ¿Cuál es la amenaza en Haití? ¿Un colapso del sistema? Estos grupos controlan territorio y amenazan la capacidad de formar un gobierno. Esto es un problema endémico en la región y termina afectando a Estados Unidos con migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades criminales. Tenemos que tener una postura de fuerzas que nos permita encarar esto. También necesitamos más países dispuestos a colaborar con nosotros, como lo está haciendo Ecuador, la Trinidad, Jamaica y otros, como históricamente habíamos trabajado con Colombia. Ojalá Venezuela sea parte del grupo. Imagínense
si el futuro gobierno de Venezuela o las autoridades interinas cooperaran con Estados Unidos contra el Tren de Aragua o contra el ELN, la FARC y grupos narcotraficantes. ¿No sería más fácil confrontar estos retos? Pero esto requeriría una postura fuerte en la región. Si usted se refiere al contexto de la OTAN, un área que tenemos que reconocer es que necesitamos tener una presencia en la región Indo-Pacífica. Muchos de ustedes han viajado a la región y queremos ver un compromiso sostenido de Estados Unidos en la región. Tenemos obligaciones que tenemos que encarar. Tenemos una amenaza creciente en el continente africano y obviamente usted habla del continente. Eso no significa que estemos abandonando a la OTAN. Significa que vamos a tener que lidiar con estas realidades y como resultado, y por eso hago el punto, mientras más fuertes sean nuestros aliados, mayor flexibilidad tendremos. Seguiremos allí con nuestra presencia. Seguiremos teniendo una de las mayores movilizaciones militares con nuestros aliados. Pero esto va a requerir flexibilidad. Se lo hemos dicho a nuestros aliados y la mayoría lo entienden, francamente. Y es por eso que están actuando rápidamente para revigorizarse. En los últimos 10 años hemos visto China avanzando considerablemente en Sudamérica, Centroamérica, en partes del Caribe. A veces estamos en el mismo lugar con esto, en lugares donde operan los cárteles de la droga. ¿Cómo describiría usted la conexión entre estos dos elementos? ¿Hay correlación? Puede haber correlación en el sentido de que cuando hay organizaciones narcotraficantes fuertes, estamos hablando de estados que son débiles o vulnerables a la corrupción. La práctica de China ha sido llegar a un país, se ofrecen a construir cosas, se hacen construcciones mediocres y la negociación es estar allí. A veces hay que sobornar gente y eso les permite entrar al país y penetrar otros sectores. En algunos casos, como las telecomunicaciones, porque Huawei hace una oferta y ninguna empresa occidental hace una oferta comparable, así que optan por Huawei porque quieren 4G o 5G. No es lo mejor. Y esto es subsidiado por el gobierno de China. Así que eso lo hemos visto en múltiples lugares. Y lo vimos en el canal de Panamá, donde una empresa china estaba controlando puertos en ambas entradas del canal, lo cual es muy preocupante para Estados Unidos. Sí, creo que esto se ve a través de nexos económicos creando influencia sobre naciones de la región que terminan atrapadas en contratos de los que no pueden salir y siempre en sectores valiosos para China, incluyendo tierras raras, minerales críticos, energía o infraestructura. Gracias, señor presidente, líder de la minoría. Gracias, secretario. Sobre el petróleo, bajo la ley, estos fondos deben ser depositados en una cuenta del Tesoro. Usted dijo que estos fondos estaban provisionalmente en Qatar y luego pasarían a una cuenta bloqueada. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno para colocar los fondos en Qatar? No son nuestros fondos. Esta es una cuenta que pertenece a Venezuela, pero está bajo las sanciones de Estados Unidos. Y una de las razones por las que estaba en un tercer país hasta que pudiera traerse a Estados Unidos es dos cosas. Estábamos lidiando con el tema del reconocimiento. No reconocemos a este gobierno ni a la Asamblea Nacional. Hubo que buscar una solución creativa para satisfacer esto. Segundo, acreedores. Si este dinero llegara a una cuenta en Estados Unidos, de inmediato sería incautado por acreedores que queremos que sean satisfechos, pero en el corto plazo esto le impediría a las autoridades venezolanas el recibir los fondos que necesitan para operar. Entonces, si es dinero estadounidense sujeto a control como fondos misceláneos, se dice que es el dinero de Venezuela, pero de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, ustedes están a cargo de ese dinero. ¿En qué autoridad se basan para declararse
como las personas a cargo de estos fondos que pertenecen a un país extranjero, ¿no tendrían que pasar por el Congreso? No, porque el dinero no está en nuestras manos. Solo controlamos el desembolso, no los fondos. ¿Y piensan que tienen una autoridad legal o constitucional para controlar desembolsos de un país extranjero? Ellos han accedido, esta es la clave, en función a las sanciones. Accedimos a aliviar las sanciones si tenemos el control de estos fondos. Es una idea novedosa, pero es lo mejor. ¿Hay un acuerdo escrito en este sentido? Sí. Y ciertamente hay otro que se va a consolidar. Señor secretario, entiendo que la Comisión no tiene este acuerdo. Probablemente no, porque es un asunto del Departamento del Tesoro, pero puedo hablar con el Departamento del Tesoro para que les dé la información. Como asesor de seguridad nacional, ¿tiene usted un papel en la coordinación en este sentido? No tengo el documento conmigo. Quisiera que se lo hiciera llegar a la comisión. Usted está siendo transparente. No sé si esto es raro, pero solo lo sabré cuando vea el documento. Sí, como he dicho, y por cierto, para cuando llegue ustedes, quizá la cuenta ya no exista, será algo más tradicional. Pasemos a otros puntos. Sus comentarios respecto a que Habana debería temer a esta presión sugiere que Cuba pudiera ser un objetivo futuro. ¿Se comprometería usted a descartar públicamente un cambio de régimen en Cuba? Por supuesto que quisiéramos ver un cambio de régimen en Cuba. No quiere decir que lo vamos a hacer nosotros, pero nos encantaría que se produzca. Sería un gran beneficio para Estados Unidos si Cuba no estuviera gobernada por un régimen autocrático. Pero ¿sabe a qué me refiero? No es cuestión de decir ojalá otra persona estuviera a cargo. Estoy hablando de usar el poderío de Estados Unidos, poderío bélico u otras formas de coerción. No estoy diciendo que no obedezca a nuestros intereses. Mi pregunta no es si preferiríamos otro tipo de gobierno. Mi pregunta es si tratarían de precipitar la caída del régimen. La ley Helms-Burton, el embargo a Cuba, es algo que ya fue legislado y se requiere un cambio de régimen para levantar el embargo. No hemos recibido ninguna información sobre la Junta de la Paz. ¿Nos puede informar de qué se trata? Sí, es una Junta de la Paz. Yo he estado en Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, en Belarus, Bulgaria, Camboya, Egipto, Hungría, Indonesia, Kazajstán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam. Hay muchos países con los que normalmente trabajamos muy de cerca y que tenemos una alineación geopolítica en términos de valores, que no son parte de la Junta de la Paz. Y creo que es razonable preguntarnos si hay una estructura competitiva que esté tratando de socavar a la ONU. Me preocupa que muchos de nuestros aliados no están en la lista y muchos adversarios sí. El impedimento, primero que nada, es el acta constitutiva de la ONU. Una resolución de la ONU creó el mecanismo por el que se estableció esta junta. Y el objetivo es administrar las fases 2 y 3 de la planeación para Gaza. Todos estos países han sido invitados, algunos decidieron no sumarse porque hay el requerimiento de aprobación constitucional en algunos parlamentos. Hay algunos países de Europa que no se pueden incorporar si no tienen confirmación. En otros casos les preocupa lo que usted menciona. Dicen que quieren saber si esto va a reemplazar a la ONU. No es un reemplazo de la ONU. Pero la ONU no ha servido de mucho en Gaza, salvo en el programa de asistencia alimentaria. Y una última pregunta de 10 segundos. Creo que nos aproximamos a aprobar el presupuesto y quisiera su compromiso de trabajar con mi equipo y otros que tengan jurisdicción en este sentido. Por supuesto, y ojalá lo aprueben.
Gracias, estoy de acuerdo. Senador Curtis, gracias, señor presidente, señor secretario. Gracias por su servicio. Tuvimos un cruce en el Senado por un par de días. Como resultado, solo pude verlo desde lejos, pero debo decirle de manera inequívoca que le agradezco su actuación y creo que usted y el presidente Trump han hecho del mundo un lugar más seguro. Y yo me opongo a esa narrativa falsa de que no nos respetan. Creo que ahora nos respetan más que nunca en el mundo. Le agradezco eso. Usted debe tener algún tipo de superpoder por todo lo que hace alrededor del mundo. Dicho todo esto, tengo una preocupación básica que quisiera plantearle. Yo encabezo la subcomisión del hemisferio occidental que usted encabezó y con frecuencia trato de tener información clara o cooperación del Ejecutivo, del Departamento de Estado. 3 ejemplos específicos. Creo que muchos caen en su área, que le llaman la atención. El senador Kaine y yo tratamos de tener una audiencia sobre Venezuela a fines del año pasado. Nos dijeron que el Departamento de Estado no participaría. Estoy tratando de convocar a una audiencia sobre el hemisferio occidental y las prioridades, lo cual sería muy útil para el Ejecutivo. Y estamos batallando para lograr la participación del Departamento de Estado. No logré que me informaran sobre las operaciones de las narcolanchas solo después de que se invocó la ley de poderes de guerra nos dieron un informe. Y quiero estar claro que yo apoyo lo que se ha hecho con Maduro, pero creo que el Ejecutivo pudiera ser un mejor aliado con el Congreso informándonos mejor. Y desde mi punto de vista, yo le diría, ¿le parecería a usted aceptable esto si estuviera al frente? ¿Qué sugiere que hagamos? Uno de los retos que enfrentamos, especialmente sobre Venezuela, en cuanto al hemisferio occidental van a recibir el informe, podemos coordinarlo rápidamente. Pero le diría, sobre Venezuela y sobre las operaciones contra las narcolanchas, este es el reto. Esta comisión ha supervisado el Departamento de Estado. Esta no es una operación del Departamento de Estado del ataque a las narcolanchas. Hay mucha participación del Departamento de Estado en la transición en Venezuela, pero esto no era la jurisdicción primordial del Departamento de Estado. Esto fueron operaciones del Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia. El asunto es proporcionarles funcionarios que puedan darles declaraciones significativas, pero no podemos entrar en el ámbito de otras entidades. Así que esa fue la fricción que se dio en diciembre. En cuanto al tema del contexto de nuestras prioridades en el hemisferio occidental, creo que esto es algo que ciertamente podemos brindarles porque es muy importante en nuestra estrategia de seguridad nacional y hay mucho que podemos decirles sobre el hemisferio occidental. No hemos podido recibir eso del Departamento de Estado. ¿Recibir qué cosa? Que nos ayuden. Lo van a tener. Quisiera su compromiso de aquí en más para que tengamos esa cooperación. Tengo que asegurarme, lo que no quiero es que tengan una audiencia que no conduzca a nada. Es como tener una audiencia sobre agricultura con el Departamento de Estado. Tenemos una participación limitada. Cuando ustedes hicieron la solicitud, esta operación de las narcolanchas estaba en manos del Departamento de Guerra, pero con mucho gusto vamos a colaborar. Usted mencionó a Rusia, China, Irán. Expresaba su preocupación por su influencia en el hemisferio occidental. Si ponemos a un lado a Venezuela en este momento, ¿dónde ve usted la influencia de China en el hemisferio occidental y qué progreso se ha logrado? En cuanto a China específicamente, todas son importantes, pero particularmente China. En Irán
su principal cabeza de playa era Venezuela. Con armamento, estaban recibiendo pasaportes venezolanos, identidades falsas para agentes de Irán y Hezbollah. Eso es muy preocupante, eso tiene que parar. En el caso de Rusia, su principal punto de influencia en la región es Venezuela y en cierto modo Nicaragua y Cuba. En el caso de China, tienen una presencia en Cuba, tienen esta profunda relación con Venezuela, estaban recibiendo petróleo venezolano para amortizar la deuda y lo estaban revendiendo para obtener ganancias. Hay una deuda legítima. En el futuro, el gobierno de Venezuela tendrá que lidiar con esto. Pero el papel primordial de China en el hemisferio es en relaciones comerciales. Ellos tienen interés en telecomunicaciones, en controlar infraestructura crítica, derechos minerales. Y han obtenido múltiples concesiones en este sentido. Esto les da influencia en estos países. Debo decir que esa influencia en nuestro hemisferio se ha erosionado en el último año. Por ejemplo, tenemos nuevos líderes en Chile, en Perú, en Chile, en Honduras, que han expresado el deseo de realinearse con Estados Unidos y tenemos excelentes relaciones con Argentina, Paraguay y otros países de la región. Y con esa cooperación también de las autoridades panameñas, incluyendo un caso que está ante la Corte Suprema, que pudiera llevar a la salida de la empresa china que está controlando los puertos en ambas entradas del Canal de Panamá. Gracias, señor presidente. Señor secretario, quisiera hablar del tema de la corrupción en la Casa Blanca y donde esto se cruza con nuestra política exterior. El presidente y su familia han utilizado la presidencia para amasar más de 1.400 millones de dólares desde su juramentación. En un análisis del New York Times se indica que parte de esto se debe a que el presidente está propiciando corrupción en el país y también está vendiendo intereses de Estados Unidos en el extranjero para darle ganancias a su familia, incluyendo el proporcionar tecnología de semiconductores a los Emiratos Árabes Unidos, mientras que el país invierte en propiedades de la familia Trump. Hay otros elementos donde se cruzan temas arancelarios, hoteles de Trump y edificios de oficinas en otros países. Y, por supuesto, el jet de 400 millones de dólares de Qatar. La lista suma y sigue. Este es el gobierno más corrupto en la historia de Estados Unidos. También vemos al presidente utilizando el poder de Estados Unidos, promoviendo los intereses de sus amigos multimillonarios a expensas de los intereses de Estados Unidos. Esto fue lo que motivó el interés del presidente Trump en Groenlandia. En el caso de Venezuela, el presidente Trump dijo que había hablado con ejecutivos petroleros sobre el derrocamiento de Maduro antes de discutirlo con el Congreso. Sabemos que en la mente del presidente Trump, derrocar a Maduro no era para frenar el fentanilo que se enviaba a Estados Unidos. Él cortó los fondos de la DEA, indultó a un expresidente de Honduras acusado de beneficiarse del narcotráfico, y la presidenta interina Delcy Rodríguez está bajo sospechas de la DEA de estar vinculada con el tráfico de drogas. También es una líder comunista de larga data, así que ciertamente esto no iba a llevar más libertad o democracia a Venezuela. De hecho, el presidente dijo de qué se trataba en su conferencia de prensa después de la captura de Maduro. El presidente dijo que el punto era petróleo, petróleo, petróleo. Lo dijo 19 veces. Nunca habló de democracia o de libertad o derechos humanos. Así que el patrón de corrupción es claro. Ahora, el presidente Trump ha dicho públicamente que él ha tenido comunicación con gente de la industria petrolera para que vayan a Venezuela antes de notificar al Congreso. Señor secretario, ¿sí o no?
¿Estuvo usted con el presidente Trump en alguna de estas conversaciones con gente interesada en el petróleo venezolano sobre el derrocamiento de Maduro? No se puede responder con sí o no, pero el presidente siempre pide opiniones de múltiples personas. Por ejemplo, Chevron tiene una licencia activa en Venezuela. Ellos operan en Venezuela y lo estuvieron haciendo incluso durante las sanciones. Por supuesto que hay que preguntarle a Chevron qué opinan de Delcy Rodríguez y de la economía. Pero decir que el presidente hizo esto a instancias de ejecutivos petroleros es un absurdo. Señor secretario, le pregunto si usted estuvo con el presidente. No podía estar con él porque eso nunca ocurrió. Los ejecutivos petroleros no tuvieron nada que ver con la planificación en esta materia. El presidente les informó acerca de las operaciones. Esos ejecutivos se enteraron de las operaciones al mismo tiempo que el resto de la gente. No fue lo que dijo el presidente públicamente. Él lo dijo. Creo que fue en el Air Force One. Paul Singer le donó $8 millones a la campaña de Trump y a través de su fondo de cobertura compró a Citgo, algo sumamente valioso. ¿Usted o el presidente Trump se comunicaron con Paul Singer acerca del petróleo de Venezuela en los meses previos a la acción militar en Venezuela? Yo no, y me sorprendería si el presidente lo hubiera hecho. Y el tema de Singer y de otros acreedores, esto se bloqueó. Es una de las razones por las que se estableció esta cuenta en un tercer país, porque no queremos que sea un dinero que caiga en manos de los acreedores. También se concedió una licencia para la protección petrolera en Venezuela a otros donantes de la campaña de Trump. La lista continúa, señor secretario. Y cuando el presidente de Estados Unidos, después de la salida de Maduro, dice que esto fue sobre petróleo, eso nos lleva a preguntarnos si él arriesgó a militares de Estados Unidos simplemente para echarle mano a ese petróleo. Creo que usted estuvo aquí toda la audiencia. Número uno, la razón por la que hablamos de estas empresas es porque teníamos que comercializar 15 millones de barriles de petróleo que Venezuela necesitaba liquidar. Y la forma más rápida era hacerlo a través de estos corredores. No es la estructura permanente. Lo que queremos es una industria que pueda vender directamente el petróleo, que un sistema de licencias y pago de regalías, y que el petróleo se venda en el mercado abierto, no a través de intermediarios. También en este caso tenemos un problema en el corto plazo de cómo sacar fondos de este dinero para mantener las operaciones del gobierno de Venezuela, para pagar a maestros, bomberos, policías y mantener el gobierno funcionando para que no hubiera un colapso sistémico. Pero ese no es el plan a largo plazo. Mi punto es que esa gente que donó mucho dinero a la campaña de Trump les ha ido muy bien. Secretario Rubio, estuve recientemente en India, hablé con el nuevo embajador, y quisiera discutir esto más adelante. Si tuviéramos que elegir al jugador más valioso en el ala oeste, mi voto sería para Marco Rubio. Usted ha hecho un trabajo fantástico, estoy muy orgulloso del trabajo de mi ex colega como secretario de Estado. Hay muchas razones por las que Estados Unidos es el árbitro de estas ventas petroleras. Con este nuevo marco, el gobierno de Venezuela ahora está sopesando otras opciones para reembolsar a algunos de nuestros adversarios, incluyendo derivados del petróleo. El Ejecutivo ha considerado ampliar el control de exportaciones
a derivados del petróleo. Hay un par de cosas que le puedo decir. En esencia, lo que nos han dicho, y lo hemos visto en el trabajo que están haciendo con el secretario Wright, quien maneja esto a diario, él tiene un conocimiento de larga data en este tema. En cuanto a recursos naturales, el aliado preferencial sería Estados Unidos y empresas occidentales. A modo de ejemplo, quizás no estaba usted antes, ellos tienen petróleo pesado y necesitan mezclarlo con petróleo liviano para su refinación. Preferirían el petróleo nuestro porque es más cercano y de mejor calidad. Hoy el 100% de este insumo no viene de Estados Unidos. Ellos tenían una vasta industria de minerales, de explotación de oro y más, y esto estaba enriqueciendo elementos del gobierno. Estamos al borde de un proceso donde estos minerales se puedan vender en mercados legítimos en Estados Unidos. Queremos aplicar este modelo a otras cosas, pero la meta última es no gastar dinero de Estados Unidos y que Venezuela tenga una economía normal, legítima, que no beneficie la corrupción ni a nuestros adversarios geopolíticos. Hasta ahora, las autoridades interinas han expresado disposición a cooperar en todos estos frentes. Sí, estamos progresando y no hemos encontrado impedimentos para ampliar esa relación. Gracias, secretario Rubio. Pensamos que puede haber mecanismos para lidiar con estos productos, subproductos, derivados, FlexiCoke y la situación de los adversarios, pero gracias y es un buen comienzo. Creo que están manejándose muy bien. Quisiera hablar ahora de energía. Vamos a tener una audiencia, queremos tener una conversación sobre las regulaciones que afectan la seguridad energética, que están beneficiando a Rusia y afectan la cadena de suministro. Señor secretario, a medida que Rusia continúa su guerra en Ucrania, ¿cuán importante es que Europa tenga una postura pro-energética para que tenga seguridad? Una razón por la que tenemos la guerra en Ucrania es porque Rusia pensó que podía ganar porque Europa dependía de su energía. Así que creo que ciertamente esto fue un factor coadyuvante, entre otros. El segundo punto, como ha dicho el presidente, nos encanta Europa, queremos que Europa sea fuerte. Tenemos nexos históricos y culturales. Y parte de la preocupación es que Europa es crecientemente vulnerable en cuanto al suministro de energía. Esto nos permite sustentar gastos de defensa y podemos reducir la dependencia del petróleo ruso. No fue nuestra decisión. Tenemos preocupaciones que las políticas de la Unión Europea estén dejando a Europa más vulnerable cuando deberían ser más fuertes y debieran poder resistir la presión de Rusia y China. Gracias, secretario. Esperamos conversar de esto la semana que viene en la subcomisión. Mi última pregunta, volviendo a Asia Central. Tuvimos una excelente cena en la Casa Blanca. Estuvo usted allí, el presidente y el vicepresidente. Fue un honor estar con ustedes. Se está haciendo un cambio significativo en cuanto a relaciones diplomáticas como parte de este proceso geopolítico. Mi pregunta es cuán importante es que le pongamos fin a las cláusulas de la enmienda Jackson-Vanik. El senador Murphy y yo copatrocinamos esa legislación y esperamos que esto llegue cuanto antes al presidente. Es un atavismo de la era soviética. Estamos de acuerdo y, como dije, es un área en la que nos hemos enfocado por mucho tiempo. El embajador Gore tiene experiencia en este tiempo en esa región. Regresó recientemente de Tayikistán. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario Rubio, por estar aquí. Quiero entrar en materia, volviendo a lo que decía el senador Van Hollen.
El presidente Trump indultó a un expresidente de Honduras condenado por traficar drogas hacia Estados Unidos, lo que causó incontables muertes en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo se autorizó una operación militar para capturar a Nicolás Maduro, prácticamente por lo mismo. ¿Sí o no? Hernández fue condenado por traficar unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Yo no estuve involucrado en el proceso de indultos. Yo no juego sí o no. Puedo responderle a su pregunta. Sé qué es lo que quiere. Fue condenado. El presidente consideró que lo trataron injustamente. Yo no fui parte del proceso del indulto. ¿No entiende usted cómo el pueblo estadounidense y el mundo se sienten frustrados por la hipocresía de esto? Cuando a un hombre lo condenan y lo perdonan y otros lo capturan, ¿no socava eso la credibilidad de Estados Unidos? Nuevamente, no puedo discutir los detalles del caso porque no fui parte del indulto. Él no estaba en el cargo, no era un presidente en ejercicio. La diferencia entre él y Maduro es que Maduro seguía involucrado en narcotráfico. Creo que eso socava nuestra credibilidad. Pero a pesar de que usted está teniendo múltiples posiciones en el gobierno, secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, no se sabe quién dirige la política exterior con el presidente Trump. Tenemos a el enviado especial Wickoff, quien está realizando conversaciones sin que usted esté al tanto. Él y Jared Kushner están manejando el plan para Gaza. El embajador Barrick encabeza la política sobre Siria. Está en la política sobre África, así que tengo que preguntarle. Sé cuál es la respuesta, pero ¿está usted al frente de la política exterior del gobierno? La política exterior la maneja Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos. Estos individuos son parte muy valioso del equipo. Si me permite responder, son preguntas legítimas. Yo tengo la distinción, creo que hay un beneficio en ser secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Yo coordino el trabajo de interagencias en estas materias. Yo hablo con Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el tema de Gaza, el tema de Rusia, por lo menos 10 veces al día. Hablamos continuamente. Tenemos un equipo que se presentan al presidente. El presidente es quien maneja la política exterior de Estados Unidos. Siempre ha sido así. ¿Puede usted objetar sus decisiones o esto va directamente al presidente? En ningún momento el presidente recibe una opción individual sin participación de otros. En el pasado hubo tensiones entre el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. En este caso en particular no hay mucho conflicto porque es la misma persona. Y lo que queremos hacer en cada una de estas misiones es tener un equipo que le presenta opciones al presidente. La decisión recae en el presidente. Nadie objeta a nadie porque la decisión la toma el presidente. Pero no debería haber una línea de comando. Ellos se reportan conmigo, me mantienen al tanto. Yo les doy recomendaciones e instrucciones. Por ejemplo, los envíos especiales dependen casi exclusivamente del Departamento de Estado en sus gestiones. En cuanto a la Junta de la Paz, en la reunión de la semana pasada estuvimos directamente involucrados en cada uno de estos temas. No es algo lineal. Ningún individuo en particular dicta la política exterior. Nuestro trabajo es tener una posición de consenso. Las discrepancias se le presentan al presidente y él decide. En cuanto a la Junta de la Paz, esto debe ser aprobado por el Congreso como un tratado y el presidente está lanzando una nueva Junta de Paz. Entiendo que solo se le está dando al presidente esta autoridad de participar en organizaciones. Esto sí se aprueba bajo tratados o estatutos. Esto debe ser aprobado por el Congreso. Así que cuando
le van a pedir al Congreso que apruebe estas acciones. ¿Cuándo se va a hacer esto? La Junta de la Paz la estableció el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un organismo internacional reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que ustedes deberían apoyar. El presidente dice que su autoridad bajo la ley de inmunidad, y esto solamente autoriza al presidente si ha sido aprobado por el Congreso. Sé que mi tiempo se ha acabado. Por favor, considere trabajar con nosotros para atender estos temas. Usted sabe lo que es ser un senador y sabe lo que esa colaboración significa. Y creo que todos esperamos ese respeto de su parte y se lo agradecemos. Gracias, senadora Rosen. Secretario, usted ha sido muy generoso con su tiempo. Tenemos solo unos últimos comentarios, senadora Shin. Estoy de acuerdo. Quisiera que compareciera con más frecuencia ante la comisión. Quiero aclarar un par de puntos. Primero es que legalmente el Departamento de Estado tiene la obligación, como otras entidades, de presentar documentación, por ejemplo, sobre el acuerdo con Venezuela, ante esta comisión. No lo hemos recibido. Espero que lo recibamos en el futuro cercano. La otra cosa, con relación a su intercambio con la senadora Rosen, nosotros hemos pedido en múltiples ocasiones información del Departamento de Estado sobre los enviados especiales y sus negociaciones sobre Ucrania o con Rusia, y no nos han dado acceso a esa información. Yo espero que, número uno, que esté disponible. Todos tenemos interés en apoyar esfuerzos para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Esta no debe ser una relación de confrontación. Y número dos, quisiera que usted esté dispuesto a que alguien del Departamento de Estado venga a la comisión. No hemos tenido una audiencia sobre las negociaciones sobre la guerra en Ucrania desde que yo llegué a la comisión y desde que el presidente asumió su cargo. Espero que se comprometa a ello, de enviar un representante del Departamento de Estado para hablar de la guerra en Ucrania y las negociaciones. Nos encantaría hacerlo, me voy a asegurar que así sea. Y bueno, podríamos seguir hablando de esto un poco más porque es importante. Es una situación muy fluida. Se mueve rápidamente. Yo he hablado de las garantías de seguridad, parte de lo que se hizo a comienzos de año. Creo que el punto contencioso ahora es el de los reclamos territoriales, y estamos tratando de ver si se pueden reconciliar los puntos de vista de las partes. Aún no hemos cruzado ese puente. Hay una brecha, pero hemos podido estrechar esa brecha. Es muy difícil, pero se está trabajando en esto. Hubo una reunión la semana pasada en los Emiratos Árabes Unidos y por primera vez en años hubo una participación trilateral. Gerard de Wyckoff estuvo allí, representantes de Rusia y de Ucrania, y habrá más conversaciones esta semana. Puede haber una presencia de Estados Unidos, pero no serán ni Steve ni Jared. Queremos seguir avanzando y con toda franqueza, algunas de estas cosas de las que se ha hablado, es más fácil si las partes tienen flexibilidad, si esto no está continuamente siendo ventilado en público, porque esto genera presiones políticas en todas las partes. Imagínense el impacto en Ucrania si se habla de una concesión territorial, y en Rusia le han dicho a su pueblo que están ganando la guerra y van a decir, bueno, ¿por qué ceder tierra si estamos ganando? Así que hay dinámicas políticas en juego. Pero si necesita más información, se la brindaremos. Pero esta es una situación tan fluida que esto que le he dicho pudiera cambiar en cuestión de horas, pero entiendo su punto. Se lo agradezco. Y el otro punto de la audiencia es darle a la gente la oportunidad de hacer preguntas. Nosotros recibimos preguntas de nuestro electorado y
Agradezco este cambio de dinámica y esperamos que siga siendo así. Y respecto a lo que sucede o trasciende de la situación en Ucrania. Pero considerando todo el dinero que Estados Unidos ha dedicado a este esfuerzo, el apoyo del pueblo estadounidense, me parece que le debemos a la gente la posibilidad de tener una audiencia pública. Gracias. Secretario Rubio, no responda si no le parece apropiado, pero he entendido que dijo usted que en cuanto a un arreglo para Ucrania, dice que básicamente las partes están muy cerca. Si es así, para mí es muy importante. Siempre hay una dinámica rusa aquí. Cualquier garantía de seguridad se discutiría después que termine el conflicto. Hay ese componente, pero el punto que sí es que todas estas conversaciones, es muy claro que la única garantía de seguridad es una que involucra movilización de fuerzas europeas con un sólido respaldo de Estados Unidos. Mi punto en el seno de la OTAN es que tenemos que entender que aún algo así, en Europa, ellos no tienen la capacidad de brindar garantías de seguridad sin el respaldo de Estados Unidos. Esta brecha hay que cerrarla. Y es por eso que el presidente apunta a la OTAN. Y sí, ellos se han comprometido a incrementar este gasto, pero ese es el punto que quería mencionar. Pero este concepto de las garantías de seguridad de los que hemos hablado es uno que requiere un sólido compromiso de Estados Unidos. Y en esencia esto se traduce en que nos veríamos comprometidos si hubiera un conflicto futuro. Tendríamos que actuar. Y eso se enmarca en el contexto de lo que hablaba de las capacidades de la OTAN. Está claro. Gracias por su tiempo. Voy a dejar el expediente abierto si hubiera otras preguntas. Le agradecería que responda a las mismas. Buen trabajo. Gracias por haber pasado tiempo con nosotros. Se lo agradecemos. El país tiene suerte de tenerlo como secretario de Estado y con eso la sesión se da por concluida.